Comienza una nueva edición de Historias de Piel, con los temas y enfoques que querías escuchar, porque hay cosas que no se pueden dejar de sentir. Pero muy buenas noches. Ya estamos, comenzando una nueva edición de Historias de Piel por Metrópolis FM. Nicole Mendic en la producción. Mi nombre es Cintia Caraballo y el psicólogo sexólogo Rubén Campero también está aquí en los estudios y les damos las buenas noches. Muy buenas noches, Cintia. Muy buenas noches, gente. Y bueno, bienvenido otoño, esto que está llegando, este frito. Hablábamos con Nicole recién, que está nostálgica del calor. Y bueno, tanto esperarlo y dura tan poco. O sea, que a mí me vino una nostalgia cuando vi carteles ya, capaz que me equivoco, capaz que era un cartel viejo de poda de árboles. Ya, entonces eso me viene como, ay, no, viene el otoño. No, es que ya se ven las hojas, viste, algunas ahí que yo, y esto, sí, ya otra vez las hojitas, empezamos otra vez, las alergias otra vez, qué horrible. Pero bienvenida a la renovación, los cambios, los ciclos de la naturaleza, bienvenida toda esta movida que tiene que ver con las estaciones y ojalá que sigan estando las estaciones pensando en los cambios climáticos, también en el cambio climático que tanto nos amenaza como realidad y también como cuestiones que circulan en las culturas. Así que bienvenida a las estaciones y está, me parece que muy a tono con el tema de hoy, si vinculamos ciertas cuestiones o aristas de este tema con la naturaleza o los ciclos. Bueno, es que estamos acercándonos al Día Internacional de la Mujer. Se dice que es el mes de la mujer. Entonces, vamos a comentarles de qué hablamos en el día de hoy. En el día de hoy vamos a estar hablando de las mujeres. Vamos a estar hablando del 8 de marzo, no del 8 de marzo en sí mismo, Día Internacional de las Mujeres, sino que nos vamos a meter en el universo de lo femenino, un universo que vamos a estar aclarando, obviamente atañe no solo a las mujeres que tienen cuerpo que se considera socialmente de mujer, sino que también atañe a cuerpos que en una primera instancia y anatómicamente también podríamos considerar de hombres. Digo, para ampliar el concepto de mujer, que es lo que conocemos como personas travestis, transexuales, transgénero en general. Hago esta aclaración porque evidentemente estas personas también están incluidas dentro de lo que es la consideración de mujer si pensamos la idea de mujer no solo desde una cuestión biológica, esto es de si tienen mamas, si tienen vulva, si tienen vagina y demás, sino también si pensamos a la mujer desde la perspectiva femenina. Y nos vamos a meter mucho en las cuestiones relacionadas con el sexo, evidentemente desde Historias de Piel hablamos de sexualidad, mucho vinculado no solo con la sexualidad explícita en términos de sexualidad genital, con una idea hegemónica, con el coito, la penetración y demás, sino todo lo que esto implica, la sexualidad en términos de expresión corporal también, que nos da placer, y todas las cuestiones simbólicas, toda esta dimensión que anda en la cultura sobre los valores, las significaciones, cómo nos impacta todo esto de lo sexual, en particular cuando está relacionada con las mujeres. Para hacerlo gráfico y rápido, les digo simplemente una palabrita que es mágica en esta cultura, que se usa tanto, y es la palabra puta, ¿no? La palabra tiene, digamos, una fuerte impronta, no solo fonética, porque aparte está tan usada que debería perder incluso su impacto fonético, pero resulta que cuando la mencionamos, y sobre todo en áreas como esta en la radio, suele impactar. ¿Y por qué la traigo? Porque evidentemente nos revela rápidamente, sin que tengamos que explicar mucho demás, lo que sigue pasando en nuestra cultura patriarcal, en nuestra cultura sexista, machista, que si bien las mujeres han tenido cambios espectaculares en Occidente particularmente, en lo que tiene que ver con lo económico, lo laboral, los roles a nivel doméstico, público y demás, por algo la palabra puta sigue teniendo este peso tan simbólico que nos habla en principio de que seguimos haciendo una diferenciación moral, valorativa, social y simbólica en relación a cómo evaluamos los comportamientos, si los realiza una mujer o los realiza un hombre. Así que de eso, gente, vamos a estar hablando de todo este universo de las mujeres, la menstruación, vamos a estar hablando de justamente
las fantasías sexuales de las mujeres, si existiera de alguna manera un porno, de hecho existe un porno, una pornografía específica para mujeres o para una sensibilidad que podríamos considerar femenina, o también de aquellas masculinidades que no se identifican con el macho clásico, la masculinidad tradicional. Bueno, ¿qué otras maneras de poder expresar lo sexual, el erotismo, el deseo sexual, la masturbación y bueno, muchas dimensiones que hacen a la sexualidad? Así que Mujeres y Sexo es el día de hoy en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Bueno, y por eso te invitamos a que vos participes, para que vos tires tus inquietudes o nos cuentes tus experiencias. Para eso está habilitado, como siempre, el mensaje de texto que podés mandar al 1049 y también habilitada la línea de WhatsApp, que es el 095901049, a donde podés mandar tu mensaje, también escribirnos tu mensaje o también el audio de tu voz. Si querés compartirlo con nosotros, nos encantaría poder escucharte. Te reitero, mensaje de texto al 1049 o por WhatsApp al 095901049. Allí nos contás, ¿cómo ves también a la mujer hoy por hoy en relación al sexo? Si toma más la iniciativa o si continúa esta cosa de los roles tradicionales, sí, ¿no? En la sexualidad. Hablábamos, bueno, de las fantasías también, ¿cuáles son las que crees que suelen tener las mujeres? Distintos temas. ¿Es importante hoy en día la virginidad? ¿Sigue siendo importante o no? Bueno, hay muchísimo para hablar. También los tipos de violencia ejercida tanto por hombres como por mujeres, y que como mujer podés vivir, sentir. Y bueno, hoy de eso también vamos a estar hablando. Así que te invitamos a ponerte en contacto. Te reitero que también estamos en Twitter, ¡historias de piel! O nuestra página allí en Facebook, Historias de Piel. Varias vías de comunicación, así que no tenés excusas, Te tenés que poner en contacto y participar de Historias de Piel hoy. Aprovechen, gente, porque tenemos muchos temas, un tema obviamente muy amplio, muy complejo para hablar, para abordar en una sola entrega de Historias de Piel. En Historias de Piel ya hemos hecho varios temas vinculados de alguna manera con la feminidad, con las concepciones sociales que hay sobre las mujeres, sobre el machismo, bueno, y todas las cuestiones que en relación a ellas se vinculan. Para seguir, les voy a proponer rápidamente un ejercicio, así como recién les decía, porque a veces cuando uno habla mucho, ¿no? Se pierde mucho en lo intelectual y capaz que la cosa no llega tan como directamente al corazón, al estómago y al cuerpo, que es donde me importa llegar en definitiva, y nos importa desde aquí Historias de Piel llegar a ustedes. Así como decíamos recién con la palabra puta, como de alguna manera nos traslada, diría Ariel Naranjo, un psicoanalista argentino, de una manera alucinatoria, nos lleva directamente a algo, particularmente algo, no con la prostituta, sino de alguna manera con la calificación que estamos haciendo del comportamiento sexual, particularmente de una mujer, cuando le ponemos la etiqueta de puta, y que por algo la utilizamos como insulto, de muchas combinaciones. Les propongo un ejercicio para de vuelta volver a esto de el estómago. Imagínense, para pensar incluso la cultura heterocentrada, o sea, una cultura muy centrada en el valor del hombre heterosexual particularmente, como desde ahí se juzga y se analiza como normal todo tipo de comportamientos sexuales. Pero claro, yo lo puedo decir así y se me puede entender intelectualmente, digamos, podemos estar de acuerdo o no, podemos debatir, pero estamos muy en un registro de la cabeza. Ahora, ¿qué hacemos y qué sentimos nosotros y nosotras con determinadas cuestiones? Y va este ejercicio para que nos pensemos, ¿no? Y nos miremos al espejo respecto a eso. Imaginen ustedes qué nombres conocen, qué expresiones conocen para llamar a una mujer que tiene contactos sexuales con muchos hombres. ¿Ah? ¿Qué palabras se les pueden venir? Bueno, ya les di de alguna manera una pista con la palabreja que estuve utilizando al principio, pero bueno, seguramente muchísimas más que las escuchamos en niños, niñas, adolescentes, personas adultas, en el tránsito, en la televisión, en 80 lados. Bien, piensen su lista. Ahora piensen en los nombres que conocen para llamar a un hombre que tiene contacto sexual al menos con un hombre, con otro hombre. No importa si son muchos, con que tenga uno alcanza. ¿Qué nombres conocemos para llamar a un hombre que tiene contacto sexual con otro hombre? Piensen en las palabras también que se aparecen, las expresiones, los términos, en tantos ámbitos cotidianos. Ahora les propongo que piensen en los nombres que conocen para llamar a una mujer que tiene contacto sexual al menos con otra mujer. Porque son muchas o una sola, con una alcanza, al menos con una mujer. ¿Qué nombres conocemos para llamar a una mujer que tiene contacto sexual con otra mujer? Y por último, vamos a pensar cuáles son los nombres que ustedes conocen para llamar a un hombre
que tiene contacto sexual con muchas mujeres. Hombre que tiene contacto sexual con muchas mujeres. Si lo estuvieron haciendo en forma escrita, bueno, queda como mucho más graficado y mucho más dramáticamente expresado en una hoja de papel nuestra cultura. Nuestra cultura sexista, nuestra cultura heterosexual, digo heterosexual centrada en una norma heterosexual, de cómo concebimos, por ejemplo, esa norma heterosexual que se expresa cuando vemos a un nenito de escuela y le preguntamos, ¿y vos tenés novia? O sea, de alguna manera ya estimulando precozmente un comportamiento sexual, por lo menos a nivel social, en esto de tener novia, y presuntamente en clave heterosexual, porque es la forma en que educamos a niños y niñas en sentido heterosexual. Pero vinculado con esto, lo que nos revela este ejercicio rápidamente es que el último casillero, el del hombre que tiene contacto sexual con muchas mujeres, ahí seguramente aparecen nombres y adjetivos valorativos, en general valorativos en términos positivos, de halago, ¿no? Donde digamos, la persona queda colocada en un podio de importancia. Seguramente que el resto no. Seguramente que en el resto de una mujer que tiene contacto con muchos hombres, un hombre que tiene contactos al menos con un solo hombre sexual, una mujer con una mujer, seguramente abundan los términos peyorativos. Bueno, este simple ejercicio que lo aplicamos en clases, en la formación de educadoras sexuales y terapeutas y demás lugares, nos revela, sin que tenga yo mucho que decir, en qué cultura estamos y cómo atañe esto, por tanto, a la socialización de las mujeres, en cómo aprenden a mirarse a un espejo, diría Simone de Beauvoir, esta filósofa existencialista, en el título de uno de sus grandes libros, como es El segundo sexo, esta mujer que aprende de alguna manera a mirarse a un espejo y en definitiva este espejo no le devuelve a una mujer, sino que le está devolviendo a un eunuco, de alguna manera, un ser, digámoslo así, castrado, porque aprendió a mirarse con los ojos de una cultura que netamente es masculina y que le ha llevado mucho tiempo, incluso durante los siglos han habido cambios pequeños, pero podemos pensar que el siglo XX fue un destape, ¿no? Iniciado por el siglo XIX, en donde realmente hubo un cambio como muy, muy importante en esta cosa como muy compleja vinculada con el tema de las mujeres. Así que con este ejercicio las invito a que sigamos pensando estas cuestiones y vamos a seguir con ejercicios y vamos a seguir con comentarios al respecto. De hecho, nos vamos a ir a la pausa y lo vamos a hacer con un ¿sabías qué? Consejos útiles y piques de interés. ¿Sabías qué? Para muchas mujeres que tienen relaciones sexuales con varones, la penetración vaginal resulta una estimulación insuficiente para alcanzar el orgasmo. Metrópolis, sentí tu música en Metrópolis. Si sos de los que invierten sus vacaciones en casa, Baño & Company te acompaña todo el verano con un mar de productos seleccionados con descuentos, por ejemplo, en pisos de hasta el 60%. Y lo mejor de todo es que es cierto, Baño al Sol, todo un verano haciendo lo diferente. Malvin, Positos, Punta del Este. ¿Ya probaste Skip líquido concentrado? Triple poder de limpieza que cualquier otro líquido. Skip líquido concentrado. 3 veces más poder siempre. Androclínica. Líderes en salud sexual masculina. 2707-7780. www.androclínica.com. Como cada año, las clases empiezan en Tata y Multiahorro, porque además de las mejores ofertas y la mayor variedad de productos, pagando con OCA, todos los artículos escolares tienen un 20% de descuento. Mochilas, cuadernolas, lápices, marcadores y cientos de artículos con un 20% de descuento sobre el precio de oferta. Pasá por cualquiera de los locales de Tata y Multiahorro de todo el país y empezá el año ahorrando. El descuento de OCA no aplica en túnicas ni textiles. OVO Night Club y DJ Mag Latinoamérica presentan a James Sabiela. Llega por primera vez a Uruguay el DJ y productor británico. Viernes 11 de marzo en OVO Night Club. Adquirí tus entradas anticipadas en Red UTS. James Sabiela en OVO Night Club. Viví punta en modo enjoy. El país presenta El Mundo de los Dinos, una colección que quedará en la historia.
15 libros de tapa dura repletos de coloridas ilustraciones, cuentos y actividades para conocer cómo era el mundo hace millones de años, acompañados de 29 muñecos increíbles diseñados para que jueguen y se diviertan los más chiquitos. Tiranosaurios, velociraptors, brontosaurios, mamuts y muchos dinosaurios más que te van a sorprender. A partir del jueves 17 de marzo, con El País, más cupón, más 220 pesos. Si de historias de piel se trata, somos los indicados para presentar este espacio. Séptimo Cielo, donde tus fantasías son habitaciones. Robinson esquina Larrañaga. Visítanos en nuestra página web www.septimocielo.com.uy. Metrópolis, sentí tu música en Metrópolis. Estamos en Historias de Piel hablando de mujeres y el sexo y bueno, por allí llegan mensajes, y estábamos hablando, nos fuimos a la tanda con un ¿sabías qué? Exactamente. Pero las mujeres, también esto a nivel heterosexual, ¿no? En el contacto sexual con hombres es todo un tema, esta cuestión vinculada con la idea muy impuesta y socializada y digamos y colocada en la educación que recibimos todos y todas, de que una relación sexual es sinónimo de una penetración y penetración vaginal porque la vemos en clave heterosexual. Esto resulta que muchas mujeres, por tanto, que tienen prácticas penetrativas vaginales con hombres, muchas veces no las disfrutan. Muchas veces no llegan al orgasmo por esta vía, por razones incluso anatómicas, que tienen que ver con que el clítoris está en la vulva, o sea que está por fuera del cuerpo, que esa es la zona de mayor placer sexual, y además la vagina, como órgano interno, es solo sensible a los estímulos eróticos en el tercio externo. Por tanto, la penetración es una práctica vaginal, es una práctica evidentemente muy, muy placentera, pero cuando, digamos, culturalmente se impone como la norma, como lo que se supone se debe hacer, porque eso constituye a un hombre de verdad y a una mujer de verdad cuando tiene este tipo de prácticas, si no miremos los adolescentes que están desesperados en tener este tipo de actividad sexual porque consideran que esto les hace una especie de pasaporte a la vida adulta, o sea, ponerla parece que es una especie de pasaporte a la vida adulta. Bien, entonces tiene un valor como simbólico. ¿Y por qué traemos este tema? Porque muchas mujeres no gozan desde ese lugar y el problema es que no saben cómo plantearlo o no se animan a plantearlo o no han sido educadas para plantearlo, porque a veces también se enfrentan con el tema de las exigencias de que ellas tienen que satisfacer al otro, porque están mucho más educadas en términos de si gustan o no gustan, de si logran retener a una persona a su lado en términos de pareja, porque también fueron educadas para que, digamos, el sentido de su vida pase por si alguien las ama o no las ama, más bien que si las ama. Entonces a veces estas cuestiones vinculadas con el placer personal, que necesitan una dosis de mayor egoísmo, no siempre son planteadas. Y aquí es un gran tema que lo abro para que también lo traigamos. Si de alguna forma nuestra cultura ofrece de verdad formas, porque esto en consulta se ve demasiado, y por eso lo traigo, y es mi deber ético también traerlo, si nuestra cultura ofrece realmente a las mujeres y a otros hombres, aquellos hombres que no se identifican con las masculinidades tradicionales, si ofrece alternativas de cómo se supone que se pueden tener relaciones sexuales y disfrutar sexualmente el placer. Digo esto porque muchas mujeres no es que no disfruten de la penetración, pero sienten sin darse cuenta, porque no lo tienen puesto en palabras muchas veces, que de alguna manera las maneras rituales con las cuales se les enseñó a tener relaciones sexuales son terrenos como inventados por otros y habitualmente desde una perspectiva masculina y por tanto a veces no saben bien cómo moverse ahí. A algunas les sale, pero a muchas no. Entonces me parece interesante que a las que no les sale también y a las que les sale también, a ver, que aporten sus ideas para ver cómo es este terreno del sexo más bien en clave, si ustedes quieren, masculina, más hegemónica. Bueno, por allí hay mensajes que comienzan a llegar y vamos a ir intercalándolos porque hay mucho para hablar, mucho para consultar. Es bien amplio el tema de hoy. A través del WhatsApp al 0959-0149. Dicen por allí, Soyana, tengo mucho dolor al tener relaciones sexuales. ¿Qué puedo hacer? Y dice por ahí en otro mensaje también, llevo mucho tiempo de casada y ya no siento ganas de tener relaciones y no llego al orgasmo. Bien, ahí pueden haber muchos factores. Primer aspecto, tenemos que descartar factores orgánicos que puedan estar girando en torno a esta cuestión,
Como, por ejemplo, si tú de alguna manera, en principio, que no es tan orgánico, está en el limbo entre lo orgánico y lo psicológico, si de alguna manera tú estás apretando mucho, por ejemplo, los músculos vaginales, que pueda darte de alguna manera una especie, no digo contractura necesariamente, pero sí un apretar demasiado, que de alguna manera tú no estés relajada, porque evidentemente para que se dé la distensión vaginal, tenés que estar relajada, confiando en lo que está pasando y demás. Otro factor que puede estar dándose es que puedas tener algún tipo de infección, algún honguito y demás que esté dando vueltas por ahí, que afecte la vagina. Te estarías dando cuenta de alguna manera por el tipo de secreción vaginal, pero a veces puede pasar que no te des cuenta, y esto provoque evidentemente que está muy afectada, por supuesto, la flora vaginal, las paredes vaginales también están afectadas por las infecciones, y hay hongos también, y demás, y esto pueda producir el tema del dolor. Después, el tema específico de la lubricación, ahí recordemos, la lubricación vaginal es el homólogo de la erección del pene. Cuando una mujer se moja, digámoslo así, es lo mismo que cuando un hombre tiene una erección. Digo, pasan más cosas en la vulva y en la vagina de una mujer, en el cuerpo en general, pero para que lo podamos identificar como hecho externo, es muy claro. Y la gente lo sabemos, porque una mujer mojada quiere decir que está excitada. Bien, evidentemente que si no hay lubricación vaginal y si no hay factores de algún tipo de infección, hongos y demás que esté afectando esto directamente, u hormonales que a veces puede estar sucediendo, aunque no es lo más común, evidentemente aquí hay un factor de que no te estás excitando. Entonces no estás pudiendo de alguna manera como relajarte, porque tampoco está, por lo que acabas de decir también, no hay una buena fuente de deseo. ¿Qué se puede hacer para esto? Sobre esto hay un problema serio que se ve mucho en consulta, mucho. Por algo, de alguna forma, Estados Unidos está alargando ya una píldora que parece que va a hacer que las mujeres de la nada tengan deseo sexual, que es la fluvoxamina, es un antidepresivo que está modificado de una forma específica para que las mujeres sientan deseo sexual. Y no digo con esto que la baja de deseo sexual en las mujeres sea epidémico, pero sí es algo que debemos pensar también como cultura. Si de alguna manera, como recién les decía, los escenarios no están planteados en términos muy masculinos y las mujeres no saben cómo acomodarse en esos escenarios de alguna manera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que sí, a veces este deseo está bajo, no porque haya un problema hormonal, no porque haya un problema concreto en una mujer, sino que de alguna manera ella ha aceptado, y ha aceptado a la persona también con la cual está, ciertas condiciones de cómo manifestarse sexualmente, incluso de cómo jugar y demás, muy solemnes, muy serias. Ella tiene que actuar como toda una mujer por ahí que está casada, que tiene hijos, la mujer normal. Entonces, claro, construye una identidad, incluso una identidad erótica tan aburrida, por decirlo para sí misma, que evidentemente lo que menos quiere es disfrutar. Y termina haciéndolo por obligación. ¿Puede ser entonces uno de los factores por los cuales tenga dolor, claro, o falta de deseo, sí, o demás, claro una cuestión psicológica? Sí, por supuesto, sí, pero no solo de ella. O sea, a lo que quiero decir esto, porque a veces cuando... Es del vínculo en sí. Del vínculo y hasta de la sociedad, ¿viste? Ajá. Porque lo que quiero descartar con todas las consultas en general es que sí, tiene que ver con lo que nos pasa. Es algo interno nuestro también, psicológico y demás. Pero si nos pasan cosas también tiene que ver porque hemos sido educados en una cultura y las cosas que se dicen sostienen también las cosas finalmente que nos pasan. Yo lo que le recomendaría es que intentara consultar con alguien para pensar esta situación y ver primero qué derivación se puede hacer y cómo se le puede ayudar también para resolver esta situación, que no es que ella recobre solamente el deseo sexual, sino que se replantee su vida. Capaz que decir su vida es muy grande, muy grandote, pero replantearse qué es lo que quiere para su vida en términos también sexuales, ¿no? A ver, una ayuda puede ser que prueben por acá, capaz una escapada a este lugar les puede resultar algo diferente. Los arreglos, sí. Se puede viajar de la Tierra al cielo en 1 hora. Eso es astronomía en séptimo cielo. Somos expertos en nuestra materia. Te esperamos en Robinson 3372 y La Rañaga. Teléfono 22 11 61 22. O visitanos en nuestra página web www.septimocielo.com.uy. Seguinos en Facebook /SeptimoCieloUy y entérate de todas las novedades y sorteos que tenemos para vos. Formas también, sí, probar cuestiones ya no solo de revisión personal interna, que es muy importante, por supuesto, de ella misma, el vínculo, sino también hacer cosas en el afuera, cambiar los escenarios, ¿no? Las propuestas también vinculadas con hoteles y cambios en el afuera, que ojo, no son mágicos, porque a veces, son planteados como que si yo cambio el escenario, va a cambiar algo en mí. No, le tengo que poner onda también para que cambie. El escenario no trabaja por sí solo, quiero decir, pero por supuesto que los escenarios también y lo que hacemos de afuera ayuda
ayuda mucho. Ahora, si de alguna manera también tenemos esta tradición occidental, muy atravesada también por lo judeocristiano, vinculado con el tema de la represión en las mujeres, que esto claramente ha cambiado, por lo menos dentro de determinados sectores de Occidente, tiene que ver con toda una serie de mandatos, ideas y prejuicios sobre lo que son las mujeres y son los hombres. Y vamos a ver una comparación prejuiciosa, muy prejuiciosa, por ejemplo, aplicada al área laboral. Es decir, las cosas que la gente muchas veces dice sobre las mujeres y los hombres y cómo se ve claramente esta doble norma moral que ante un mismo comportamiento lo juzgamos de manera radicalmente distinta según se trate de un hombre o según se trate de una mujer. El escritorio de él está tan desordenado. Es un hombre tan ocupado. Su escritorio está desordenado. Es tan desprolija y desorganizada. Él está hablando con colegas. Debe estar cerrando un negocio. Está hablando con colegas. Debe estar hablando de ropa. Él no está en su escritorio. Debe estar con el jefe. No está en su escritorio. Debe estar con el jefe. ¿Viste? El jefe lo amonestó. Pero seguramente mejorará su rendimiento. El jefe lo amonestó. Se sintió mal y se puso a llorar. Su mujer está esperando un bebé. Necesitará un aumento. Está esperando un bebé. Más gastos para la empresa. Se va en viaje de trabajo. Viene bien para su carrera. Se va de viaje de trabajo. ¿Y el marido qué dice? Qué comparaciones, ¿eh? Exacto. Otro espejito que de alguna manera nos devuelve una imagen no demasiado atractiva de nosotros mismos, de nosotras mismas. ¿Por qué? Porque evidentemente nos vamos a identificar también con expresiones, con frases como estas que circulan en lo cotidiano, que por supuesto que tienen sus matices, porque evidentemente todo lo que haga una mujer en un ámbito laboral no la exime si es que se equivoca, si es que hace algo malvado, por decirlo de alguna manera, no la exime su ser mujer. Eso es un hecho, que a veces es una lectura equivocada, una lectura errónea, vinculada con el tema de la perspectiva de género. Cuando analizamos cualquier tema, área laboral, área económica, área sexual, parece que estaría diciendo que si porque se es mujer ya de plano se es o víctima o se es buena o se es, digamos, la parte más suave de la cuestión. No, en lo absoluto. Las mujeres también, por supuesto, que ejercen violencia, las mujeres también se equivocan, las mujeres también aprovechan este mismo machismo también para, digamos, sacarle frutos de alguna manera, pero que lo aprovechen, ya que estoy diciendo esta frase tan políticamente incorrecta, no quiere decir que sigan existiendo y se sigan formando y socializando en una cultura que, digamos, tiene mucha, tiene una concepción no equitativa sobre la diferencia sexual. Ana María Fernández, que es una doctora en psicología argentina, habla de las diferencias desigualadas. Claro que entre los sexos evidentemente hay diferencias. Ahora, la forma en que concebimos en Occidente las diferencias, ese es el problema. Por ejemplo, vamos a sacarlo del sexo. Si, por ejemplo, yo les digo, porque esto es muy de la cultura occidental, heredera de la antigüedad grecolatina, en donde dividimos la percepción de la realidad en términos de dos polos. Si yo les digo a ustedes la polaridad blanco-negro, les digo la polaridad alto-bajo, vamos a quedarnos solo con esta, porque les puedo decir derecha-izquierda, duro-blando y demás. Entonces yo digo blanco y negro y alto y bajo. Y les pido que le pongan valor a cada uno de los polos. Es muy probable que le pongan un valor bueno al alto y un valor malo al bajo. Hay muchos ejemplos de por qué, de alguna forma, porque lo elevado tiene que ver con los pensamientos, si le pones el plano espiritual con las cuestiones vinculadas con deidades, y lo de abajo con la cuestión malvada o más instintiva, animal y demás. Bueno, y el blanco y negro está como muy claro en relación a esto, ¿no? O sea, parece que el blanco es lo inmaculado, lo puro y demás, y lo negro es lo malo. Entonces, cuando aplicamos esto mismo a la diferencia hombre-mujer, femenino-masculino, que no es lo mismo que hombre-mujer, y por ejemplo también heterosexual-homosexual, la cultura aplica la misma lógica valorativa. Entonces, claro, desde el vamos, tenemos una percepción de diferencia, que hay diferencia, porque entre blanco y negro hay diferencia, el alto-bajo también, pero el tema es que esa diferencia la vemos en clave desigualada, diría Ana María Fernández, y ahí es donde tenemos las cuestiones vinculadas con lo inequitativo y hace que digamos y reproduzcamos este tipo de discursos como veíamos recién. Bueno, vamos con
Un mensaje antes de irnos a la pausa, porque ya perfecto. estamos en hora de la pausa, pero para ir mandando algunos de ellos, como dijimos que íbamos a tener tantos temas, tengo 31 y mi fantasía es que 2 chicos me penetren simultáneamente. Necesito saber si es normal, por favor, me preocupa mucho. Sí, por supuesto, no, para nada, no se trata de una cuestión de clasificarlo en términos de normal o de anormal. Sí, lo que me parece importante es válido y súper bueno que sea una fantasía tuya, incluso que lo plantees, digamos, que lo tengas como consciente y demás, pero lo que sí me gustaría como aclarar también es que estamos en una época en la cual el mercado ofrece, digamos, formatos de cómo se supone que las mujeres deben fantasear. También se le ha ofrecido y se les ofrece todo el tiempo a los hombres, y no quiere decir que la mayoría de los hombres, cuando expresan todo el tiempo este supuesto componente tan excesivo de deseo sexual, realmente lo estén sintiendo, sino que más bien están actuando muchas veces por mandatos sociales de lo que se supone un verdadero hombre que se precie de tal debe hacer, ¿no? Pero bueno, es importante reflexionar para las mujeres en general, si necesariamente las formas de producir fantasía y de lo que consideran ellas que les excita, digamos, tiene que necesariamente parecerse a lo que vemos habitualmente en las películas porno tradicionales, porque las películas porno tradicionales tienden a ser hechas por hombres, es de fantasías masculinas tradicionales dirigidas a hombres. Excelente que vos tengas esa fantasía, pero aprovecho lo que vos planteás, y no es ni normal ni anormal, o sea, no podría clasificarla, para reflexionar sobre este tema, porque muchas mujeres terminan haciendo cosas en la cama que no las están sintiendo, realmente, y las hacen porque se supone que esto las va a hacer más sexys, las va a hacer más matajari, no sé qué palabra, es una palabra antigua esta, pero en realidad sí, me vinieron ancestros de otro momento. Pero bueno, o geishas o lo que fuera. No, el tema es encontrarse consigo misma y decir qué me gusta a mí. Y si te sale la puta, que sea tu puta, no la puta que el sistema patriarcal inventa y que te impone para que te comportes como una buena geisha que halague a un hombre. Bien, ¿vamos a una pausa? Ya volvemos. Dale. Si disfrutaste escuchando Historias de Piel, imagínate cuando las vivas en Séptimo Cielo, donde tus fantasías son habitaciones. Robinson esquina Larrañaga. Seguinos en Facebook /Séptimo Cielo UI y entérate de todas las novedades y sorteos que tenemos para vos. Metrópolis. Estamos en Metrópolis FM, te invitamos a ponerte en contacto, hablamos de las mujeres y el sexo, y por eso tenemos habilitadas nuestras vías de comunicación. Como siempre, mensaje de texto que podés enviar al 1049 y también podés conectarte por WhatsApp al 0959-0149. Si quieres hacerlo a través de nuestra página en Facebook, también estamos allí en Face Historias de Piel, podés enviarnos un mensaje por esa vía o a través de Twitter @historias de piel. Así es, estamos hablando de mujeres y sexo. Y como muchas veces pregunto cuando empezamos estos temas en clase, en la formación de educadoras sexuales o terapeutas, ¿ustedes creen que hombres y mujeres han existido siempre en la historia? Bueno, la respuesta quiero decir que surge es sí, obviamente que sí, porque bueno, hay cuerpos con pene y cuerpos que tienen vulva. Más allá que a veces las diferencias se describen como personas que tienen pene y otras que no. Definir a las mujeres en términos de su carencia, de que les falta algo, ¿no? Que les falta un pene. Y esto diferencia que incluso muchas mamás y papás le dicen a sus niñitos, los nenes tienen pene y las nenas no, y ahí queda la cuestión, y bueno, la nena es definida por la falta y nunca se entera la nena finalmente qué es lo que tiene entre las piernas, porque no aparece en el discurso parental. Estas cuestiones que giran en torno a toda la cultura y que no son más que violencia, no empezaron ayer, empezaron hace muchos siglos atrás. En los antiguos griegos, para los antiguos griegos no existía como existe para nosotros hoy, de una manera binaria y equitativa no, pero una manera donde hay hombres y mujeres que son distintos, no existían. Para los griegos podríamos decir que existían los hombres y existían los no hombres, que estaban incluidas también lo que hoy consideramos las mujeres. ¿Por qué?
porque consideraban que los dioses en definitiva, digamos, construían al ser humano en base a una determinada materia que le daban calor, básicamente era Zeus, y esa materia, digamos, maduraba y provocaba, por ejemplo, que los órganos salieran al exterior. Aquí estamos hablando del pene. Aquellos materiales que no maduraban lo suficiente, que no recibían suficiente calor, terminaban siendo mujeres. En el sentido de que los órganos quedaban internos, no se le daba suficiente calor a ese material y ese material era inmaduro. ¿Se dan cuenta las repercusiones simbólicas que esto tiene para que hoy concibamos la diferencia entre hombres y mujeres, apelando a lo que yo recién decía en boca de la doctora Ana María Fernández en relación a estas diferencias desigualadas? De alguna manera seguimos pensando que las mujeres son aquella, digamos, materia prima que quedó inmadura y que aspiraba a ser un hombre, pero pobre, quedó en el camino. Entonces, si tenemos esa concepción, que es una concepción además que en Occidente se continuó hasta el siglo XVII, en la cual además digamos, los cuerpos no podían ser diseccionados porque la iglesia lo impedía, porque ahí el cuerpo era el reducto del alma. Muchos anatomistas de la época, como Vesalio, pensaban en definitiva que adentro de una mujer había un pene y testículos. Así que imagínense la concepción que tuvimos por lo menos hasta el siglo XVII en Occidente de lo que una mujer era. ¿Cómo repercutirá eso hoy por hoy en las concepciones que tenemos? ¿Por qué traigo esto? Porque creo que es la base de la violencia. La base de la violencia. No es la violencia solamente cuando se le pega a una mujer, porque bueno, los golpes pueden darse de distinta manera, sino es la violencia simbólica, la violencia que tiene que ver con cómo construimos una cultura y cómo pensamos la diferencia, cómo concebimos lo que es un hombre y cómo concebimos lo que es una mujer. Esto no quiere decir que los hombres no reciban violencia. Los hombres se mueren a cada rato en el mundo y mueren como moscas, por ejemplo, en guerras, en violencia y demás, tanto o más que las mujeres, pero las razones por las cuales las personas morimos, evidentemente, también tienen un atravesamiento de género, tiene que ver con esta violencia original. ¿Por qué traigo todo esto en vez de quedarme solamente en la violencia que ya conocemos y que estamos hablando todo el tiempo, de la cual vamos a abordar? Porque me parece interesante traer un relato que ya hemos usado en Historias de Piel, que forma parte de uno de mis libros, en el cual una chica que va caminando por la calle y que se siente una más, una ciudadana más, una mujer distinta a un hombre, es verdad, pero equitativamente igual a un hombre, y que de alguna manera cuando le pasa algo en la calle, le recuerdan muy gráficamente que en definitiva ella quizá siga siendo aquella materia prima que los griegos pensaban que era inmadura. Así que vamos a escucharlo. Camina apurada. Está llegando tarde para su consulta de las 2. Es odontóloga y le espera una larga agenda de pacientes. Está satisfecha con su desempeño. Sabe que ha logrado una buena posición profesional. Se siente segura de sí misma. Pero al pasar por una obra en construcción, donde trabaja un grupo de hombres, escucha que le gritan desde las alturas: ¡Mamita! ¡Estás para chuparte toda! ¡Qué culo que tenés, negra! ¡Te parto en dos, guacha! Vení, que acá tenemos algo que te va a gustar. Turbada y avergonzada, mira con disimulo a los transeúntes indiferentes. Por alguna loca razón, teme ser juzgada y ridiculizada por quienes pasan a su lado. Se siente desnuda, en carne viva. Su cuerpo ya no camina con firmeza. Se mueve duro, torpe, como si hubiera perdido el control sobre sus miembros, ahora amputados, como si las partes de su cuerpo se movieran con independencia. Hunde los ojos en el piso, teme mirar o hacer algún movimiento que provoque nuevos gritos. Jamás se atrevería a dar la cara a los dueños de esas voces. La virulencia de sus tonos y palabras ha logrado su cometido: hacerla sentir una presa de caza que acepta la soberanía de una fuerza perversa sobre su ser. No tiene otra alternativa que huir, intoxicada de humillación. No sabría qué hacer si se dejara llevar por la rabia. Nadie se lo enseñó. Siente miedo, mucho miedo. ¿De qué? Nadie en realidad va a agredirla físicamente. Hay mucha gente en la calle. Sin embargo, una extraña intuición la hace sentir en peligro, vulnerable, despojada de la posibilidad de tener control sobre algo, como si su cuerpo se hubiera convertido en el juguete de un paradójico poder carente de autoridad. ¿Qué habría provocado esos gritos? ¿Sería la ropa? ¿Tal vez la pollera demasiado corta? ¿Acaso en su prisa venía contoneando demasiado las caderas? Por las dudas, debe disimular. La sensación corporal de haber sido atropellada por un camión
tiene que ser sofocada. Debe seguir adelante. Esto que le pasó es algo cotidiano. Es así. Y siempre ha sido así. Se obliga a sugerirse que, en última instancia, se refirieron a su belleza física. Tal vez debería considerarlo un piropo. Eso la hace sentir aún más sola y empobrecida, por tener que transformar una violación en caricia. Caricia que mágicamente vendría a restaurar la estima de sí misma. Aprendió de las mujeres de su familia que la valoración de los otros es lo único que le otorga un lugar en el mundo. Piensa que si hubiese reaccionado de una manera diferente y devuelto los insultos, posiblemente hubiese salido mal parada. No se atreve y a la vez se siente culpable. Tal vez alguna de sus amigas actuaría de una manera diferente, haciéndose valer. Con el cuerpo contaminado, entumecido, inhabitable, sigue caminando. Quiere recuperar el control, diciéndose que es una exagerada, que en realidad no sucedió nada importante. Duró solo un instante, tan solo fueron palabras. Mientras intenta exorcizar los impactos que fue obligada a vivir, una sensación de tristeza se hace presente. Un vacío sin palabras. Siente como si necesitara un espejo para recuperar su imagen, ahora fagocitada y colonizada por aquellas voces de hombre. Intuye un sufrimiento que la trasciende y la sintoniza con un lejano saber que la conecta a otros seres cuyas existencias reviven en la suya más allá de coordenadas de tiempo y espacio. Brujas quemadas en hogueras, caperucitas devoradas por lobos, cuerpos suspendidos en esquinas nocturnas, amas de casa atrapadas en somníferos y guiones impuestos, diosas asesinadas, cenicientas que creyeron en un romántico rescate. Algunas escenas de la película Las Horas rondan su cabeza, y los pedazos de cuerpos de mujer que se exhiben desnudos, desollados, en las tapas de las revistas de un kiosco, la vuelven a sacudir. Algo parece querer cobrar sentido. Algo del orden de la sabiduría intenta emerger, como si una memoria de mujer quisiera asistirla para desenterrar un aprendizaje que había asumido la imposición del olvido. Pero no quiere pensar más. No debe pensar más. Demasiado para un hecho banal y cotidiano que toda mujer vive por el hecho de ser mujer. Seguro está exagerando, se dice. No es momento de decaer. Debe olvidar lo vivido. Su paciente de las 2 la espera. Y quienes vienen después, también. Tiene que seguir adelante, como todos los días, como si nada hubiera pasado. Licenciado Rubén Campero. Cuerpos, Poder y Erotismo. Escritos inconvenientes. 2013, editorial Fin de Siglo. Bueno, muy bien, este texto ya lo habíamos utilizado, pero nos parecía adecuado volverlo a recordar, porque de alguna manera, y recuerdo incluso cuando, se me motivó esto de escribirlo y demás, fue a partir, de presenciar, fui también cómplice de esto, si bien fue una cosa como mucho más suave, yo le puse un poquito más de dureza violenta al acto, en realidad a los comentarios de estos hombres, pero fui también cómplice de aceptar y acatar este orden social que toma como tan natural este tipo de violencia en la calle. Y fíjense qué interesante, pues yo le decía esto de los griegos, de alguna manera los comentarios de estos hombres colocan a la mujer en el lugar de un pedazo de carne, y un pedazo de carne es aquello que no tiene vida, en la medida en que está viva, pero meramente por una acción de que el músculo está vivo, pero que no tiene una subjetividad y no es un ciudadano como otro, que puede circular libremente de la manera como quiera. Esto evidentemente redita y nos vuelve como a colocar en esta idea que sí, hombres y mujeres son distintos, pero no son iguales o no son equitativos, quiero decir. Hay un video que está circulando ahora por Facebook en la cual, por ejemplo, son hombres que van en una escalera mecánica y le tocan la mano a otro hombre, como al desprovisto, y le hacen gestos y miradas y más, las reacciones de estos hombres, ¿no? De alguna manera como para mostrar lo que las mujeres viven cotidianamente en los ámbitos públicos y cómo a los hombres les cae mal que otro hombre, digámoslo así, que tiene la misma forma de abordar eventualmente sexualmente a otra persona, no importa el sexo que tenga,
estaría ahora colocándolos a ellos en el lugar de objeto. Y ahí es donde está el tema, que siempre se ha visto a las mujeres en esta cultura como las que son colocadas en el lugar de objeto sexual, no de sujeto sexual. Quiero decir, son aquellas que están en el mundo para ser deseadas. De ahí toda la parafernalia vinculada con la estética, con las musas inspiradoras, con que las mujeres son hermosas, que en las películas siempre aparece la misma tonta escena, a mi criterio, ¿no? Con una mujer baja y espléndida por la escalinata y todo el mundo queda embobecido, lo cual está bien, digo, es una cuestión muy divertida de ver la cultura, pero también tiene un costo social, un costo cultural y político, en el sentido que las mujeres son siempre colocadas en lugar de objeto. Y está bien que sean objeto, pero a los hombres no les gusta ser objeto, siempre quieren ser sujeto. Entonces, cuando una mujer quiere ser sujeto me refiero a decir yo quiero desear, y bueno, no siempre resulta tan fácil, porque la catalogan no de puta, o le dicen, bueno, te estás haciendo la viva, o no sé, muchas otras cuestiones que hay limitaciones sociales. Parece que le dicen, recordá, mijita, que tu lugar es la de objeto. Ponete linda, maquillate, ponete buena ropa, que tu función acá es funcionar como objeto atractivo, no como sujeto que mira a otros, no digo objetos, bueno, sí, en términos generales, también atractivos. O sea, si la cosa circulara de una manera mucho más equitativa entre sujetos y objetos, bueno, la cosa sería distinta. Escuché este mensaje que enviaron a través del WhatsApp al 095-90-1049. Dice, me pasó hace poco relacionarme sexualmente con un hombre que deseaba que le practicara sexo oral. Tuve una experiencia traumática relacionada con esa práctica y le conté. Aún así insistía y lo hice. Creo que no me respetó él y no me respeté yo misma. Qué triste, ¿eh? Esas son las cosas que debemos cambiar. Creo que al hombre le resulta más fácil pedir y hasta exigir, muy amplio, en lugar, este lugar de sumisión en el que la sociedad misma aún nos coloca. Sí, maravilloso. Muchísimas gracias por el mensaje, porque es súper importante. Esto se ve mucho en la consulta, sobre todo los terapeutas que tenemos una perspectiva de género. Digo, lamentablemente es un tema que hay que formarse en estas cuestiones, porque no alcanza con simplemente tener las formaciones de base que uno tiene desde la facultad o los posgrados en psicoterapia. De hecho, hay toda una línea, por ejemplo, en la cual yo me he formado, que es en psicoanálisis y género en Buenos Aires, que agradezco a mis docentes, que las cuales realmente he aprendido muchísimo. Hay mucha cuestión que hay que analizar específicamente en lo que trae la gente a la consulta y leerlo en clave de género, leerlo si lo dices de un lugar femenino, un lugar masculino. Respecto a esto que vos decías, la pregunta principal ya no es, me parece a mí que nos resulte útil, ¿por qué este hombre presiona igual? Sino preguntarnos, ¿qué pasa que se accede igual? ¿Qué pasa que de alguna manera no se puede defender la posición? ¿Y qué pasa lamentablemente porque habría que defenderla, sino simplemente plantearla? Traigo esto porque, y de vuelta cito a la doctora Ana María Fernández, en la cual ella habla que las mujeres han sido educadas para ser de otros, ser, no con, digamos, con otros es verdad, pero ser de otros y para otros. De ahí vieron el estereotipo de la madre abnegada, que siempre está preocupada por el otro, y que es buena, y lo da todo por amor. Bueno, el estereotipo de la madre abnegada ha sido, digamos, un cinturón, un corset que le han metido a las mujeres durante mucho tiempo para obligarlas a hacer cuestiones gratis en base a la excusa del amor. Pero bueno, a las mujeres se les sigue metiendo mucho de esto, y la gran pregunta es dejar depositado aquí para ti y para todas las mujeres, ¿por qué la mirada de aprobación de un hombre es tan importante? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es esa pregunta que creo que las personas en general y no solo las mujeres deberíamos hacernos? ¿Qué es lo que sucede? Porque esto provoca sufrimiento en las personas, que por lo pronto yo lo traigo de lo que veo en consulta, pero evidentemente este sufrimiento no está solo en los consultorios. Así que, gente, a preguntarnos por qué se termina haciendo esto, más allá de qué hacen los malos hombres, porque sobre eso me parece que no sé si podemos como entenderlo muy bien, o sea, o operar muy bien, porque solo vamos a generar culpa en estos hombres malos que van a defenderse y no van a poder pensar con nosotros y nosotras también sobre estas cuestiones vinculadas con la violencia. Te invito a ir a una pausa, pero Dale. vamos a hacerlo con algo para pensar, ¿sí? Muy bien. Vamos. Algo para pensar. Preguntamos y respondemos para conocer desde la piel. ¿La vida sexual de una mujer termina con la menopausia? Algo para pensar. La menopausia significa el final de la función reproductiva, luego de la cual muchas mujeres redescubren un erotismo más pleno y libre del temor al embarazo.
Volvíamos entonces con ¿sabías qué? Vinculado, algo para pensar. Perdón. Parecido por ahí. Le cambié el título, perdón. Sí. El algo para pensar. Y realmente algo para pensar, porque también pensamos en esta cultura muy centrada en lo juvenil, y particularmente en las cuestiones relacionadas con la estética de las mujeres y con la función de las mujeres. La función reproductiva de las mujeres también ha sido, digamos, un foco de mucha violencia históricamente. La violencia obstétrica, por ejemplo, es un factor que está como muy, muy claro, muy en debate hoy por hoy vinculado con esto. ¿Y qué quiero decir con lo reproductivo? Porque parece que quizá en otros momentos históricos en los cuales la expectativa de vida de los seres humanos, que eran de alguna forma, dependían específica y directamente de la tierra y del cultivo, y bueno, estaban en la cuestión de cazadores y recolectores y demás, bueno, las mujeres valían en función de los hijos que podían traer al mundo, y evidentemente a los 40 años capaz que morían, ¿verdad? Ahí podemos considerar que en esas épocas el valor de una mujer estaba dado, sí, cuando no llegaba quizá directamente a la menopausia, y si llegaba ya no era una mujer que valiera porque era anciana y estaba por morirse. Uh-huh. Evidentemente el mundo ha cambiado, los siglos han cambiado y las mujeres siguen viviendo después de los 40, de los 50 años, ¿no? Siguen con vida y evidentemente la función reproductiva no es lo que define el valor de una mujer en términos de lo que aporta al mundo. Digo esto porque parece que entonces las mujeres que tanto aquellas que dejan de tener las condiciones anatómicas y fisiológicas en términos hormonales para producir hijos, o por lo menos potencialmente producir hijos, como aquellas que deciden, aunque tengan las condiciones hormonales y fisiológicas y anatómicas para hacerlos, no tener hijos, parece que de alguna manera estuvieran como, digamos, perturbando al sistema patriarcal, a este sistema que coloca a las mujeres en este lugar de productoras y reproductoras, estaría perturbando esta idea tradicional que tenemos de las mujeres. Es verdad, después de la menopausia, con el climaterio y demás, las hormonas tienen un efecto específico a nivel del cuerpo, pero el envejecimiento en general tiene un efecto específico a nivel del cuerpo en todas las personas, ¿no? Entonces digo esto porque hay una idea como muy centrada en el tema de las hormonas y demás, como un intento desesperado de recuperar una especie de estética o de mantener una especie de estética juvenil, lo cual está muy bien si uno quiere hacerlo desde un lugar de salud, lúdico y también porque de seducción y porque gusta atraer, pero tenemos también que pensar que nuestra cultura sigue como colocando mucho en las mujeres esta cuestión de que una mujer vale siempre y cuando siga manteniendo ciertos atractivos eróticos que, digamos, indiquen que sigue de alguna manera a nivel social como en etapa reproductiva. ¿Me explico? No, una mujer que está menopáusica empieza a haber cambios, ¿no? Y muchas veces, como cambia el temor al embarazo porque ya no está, muchas mujeres, es verdad, y doy fe porque he visto muchos casos así, redescubren un erotismo muy distinto. ¿Por qué? Yo recuerdo una persona que me decía una vez: yo ya cumplí con Dios y con la patria, ahora quiero pensar en mí. Los cambios, acompañar a mujeres de estas edades ha sido maravilloso porque los cambios que hacen son maravillosos, no sé bien cómo explicarlo, porque se liberan de verdad. Pero se liberan porque los hijos ya están grandes, porque capaz que ya se separaron del marido, o tienen una relación distinta con el marido, o pudieron, digamos, sobrevivir a todo lo que implicó los mandatos sociales de cómo debían ser una pareja y una familia, y ahora pueden estar juntos si es que eligen seguir juntos luego de los hijos se fueron. Pero evidentemente esto requiere y esto va para las mujeres más jóvenes, un trabajo personal interno para llegar bien a ese momento, pero no bien por lindas, para llegar bien por dentro y poder de alguna manera disfrutar de esas situaciones y liberarse en serio. Pero no es liberarse de tirar la chancleta, como estamos vendiendo ahora, terrible, una libertad de caja, una libertad vendida en supermercado, ¿no? Que si supuestamente haces tal cosa vas a ser libre, o parecer por lo menos libre, y que te vean en fotos en Facebook disfrutando de la vida y siendo libre, ¿no? No se trata de eso, se trata de verdad de poder sentirte libre y sentir que has cumplido con Dios y con la patria, como decía esta persona, y que de alguna manera ahora vas a pensar en vos. Así que mujeres y hombres también, por favor, porque los mandatos también van sobre los hombres, a trabajar sobre sí para disfrutar ahora y también para pensar en el futuro si es que son jóvenes, de que las cosas llegan y uno tiene que estar preparado y preparada. Uno de los mensajes que recibimos dice: tengo 53 años y este programa me aclaró muchas cosas, es la primera vez que los escucho y me sirvió de mucho. Bueno, supongo que este bloque y este comentario te ha servido muchísimo más, seguramente que sí, Qué bueno, muchas gracias. Viene la primera vez, bienvenido, no sé, espero
espero que se sume a la audiencia. Porque después de la menopausia, la mujer decía, ¿no? Más allá de las cuestiones sociales y todo lo que planteamos, Sí. ¿Puede vivir el sexo con más libertades, sin preocupaciones, de pronto, como hablábamos, el tema del embarazo y demás? Pero en su cuerpo, ¿cómo se vive, digo, pasando esta etapa de la menopausia o todo esto? O después, por ejemplo, hablábamos de la importancia de la lubricación, ¿se pierde en esta etapa? Hablemos un poquito, bien, ¿no? De la mujer y el sexo en esta etapa de la vida. Perfecto, sí. Evidentemente hay un movimiento a nivel de las hormonas. Los estrógenos básicamente son los que cambian radicalmente digamos, dentro del periodo climatérico. Recordemos que el climaterio es un periodo en el cual va variando la frecuencia de aparición de la menopausia, de la menstruación, perdón. La menopausia es aquella última menstruación que una mujer tiene y que evidentemente le va a evaluar como última cuando vayan pasando los meses y digan, bueno, ya hace meses que no menstruo, entonces aquella que tuve tal día, esa fue mi última menstruación. A esa última le llamamos menopausia. Si no, estamos dentro del periodo climatérico. Como bajan las hormonas, evidentemente esto afecta. Y con afectar no digo que perjudique, sino que afecta, toca, ¿no? Tiene que ver, involucra a todo lo que tiene que ver con el trofismo vaginal y también con la lubricación vaginal, porque estas funciones dependen mucho de la secreción de estrógenos. Por eso es que se habla tanto de la terapia de sustitución hormonal y demás. Que esto va a depender de cada ginecólogo o ginecóloga en función de cuál es su posición respecto al tema del tratamiento con sustitución hormonal o no. Digo porque esto se plantea como un elemento importante para, digamos, la piel, el trofismo vaginal, secreción, lubricación vaginal y demás. Digamos, estos cambios se dan, pero también me parece interesante que podamos pensar los cambios, así como pensamos el tema de la vejez, y no estoy asociando climaterio ni menopausia con vejez, pero tenemos una cultura que demoniza el cambio que llamamos vejez, en el sentido de que a veces medicalizamos mucho el climaterio y la menopausia. ¿Qué quiere decir medicalizamos? Así como hemos medicalizado el embarazo, porque llevamos a las mujeres embarazadas a hospitales, a sanatorios, a parir en espacios donde se atienden enfermedades, y un embarazo no es una enfermedad, lo mismo también medicalizamos el climaterio y la menopausia y llevamos todo esto a un médico, una médica, y está bien, es importante, pero quizá también sea importante poder ver cómo lo vivo yo. Recibir un asesoramiento y una ayuda, evidentemente, de un profesional en ese sentido, pero también poder aceptar los cambios que son parte de mi cuerpo y poderlos vivir, si ustedes quieren, obviamente si hay una sequedad vaginal en una penetración y eso duele y raspa, no podemos apelar no solo a hormonas, sino también a lubricantes artificiales. Pero es importante que las mujeres, me parece a mí, desde esta soberbia que la digo, soy hombre, pero bueno, deberían de alguna manera también aprender a evaluar, y de hecho muchos grupos de mujeres lo están haciendo y trabajan desde esa perspectiva, que las mujeres aprendan a construir sus propios criterios de evaluación de sus cuerpos y de sus procesos, de sus embarazos, de sus menopausias, de sus menstruaciones, ¿no? Para no repetir, por ejemplo, con la menstruación, que esto es un asco, me enfermé, todas estas cuestiones que vienen de siglos atrás, ¿no? Y que tanto peso le han caído a las mujeres de sentir que, ¿no? Entonces, no, vos que vivo, porque no te pasa. Claro, todos y bueno, los por meses. eso Así digo. cualquiera, ¿viste? Así cualquiera. Bueno, en fin. Todo serio, Sí, yo te tal corto de clima. Bueno, te invitamos a comunicarte. Al 1049 mandaste un mensaje de texto, también lo haces por WhatsApp al 095901049. A ver, dice por acá, mi pregunta es que cuando tengo relaciones me subo arriba de él o me pongo en posición de 4 y me duele. Igual sigo, pero no disfruto y tengo que fingir. Gracias y ojalá puedan ayudarme. O sea, que está posición de andrómaca, que es la posición cuando, digamos, la persona que está siendo penetrada está por arriba del cuerpo del hombre, y la cuadrúpeda, ¿no? Bien, no me queda claro qué es lo que le duele. El tema es que si está doliendo internamente, si está doliendo... Es una mujer la que pregunta esto, ¿no? Uh-huh. Si está doliendo Sí, la vulva, si duele la vagina cuando el pene entra y el pene sale, y interpreto que se refiere a relaciones sexuales, porque está hablando de posiciones coitales, la andrómaca, la cuadrúpeda y demás. Hay que ver si por ahí no hay una sequedad vaginal, indagar esto también es importante, Uh-huh. las mujeres vean si están con mucho, con poco.
El tema también es dónde se indaga, en qué hábitos, suponemos que es ir al ginecólogo y plantearlo allí. Pero te lo comento porque lo he hablado de pronto con amigas y demás. Sí, claro. Que te encontrás a veces con un profesional que no siempre es, cuando vas a plantearlo es algo muy íntimo, es algo muy personal, es algo, y lo planteás y a veces sentís como que no le dan la importancia a lo que vos estás planteando o te tratan como, no sé, como que, bueno, no sé, cosita y demás. Es como que la atención que uno tiene cuando plantea u otras cuestiones ante un profesional, y lo he notado en varios casos, ¿no? A veces es difícil dar, ya que estamos hablando de las mujeres, sí, claro, en un momento lo hemos comentado, ¿no? Fundamental lo que decís. El profesional, el referente que nosotros tenemos es el ginecólogo, y no todos los ginecólogos son, ¿cómo podemos decirlo? Son atentos o sensibles con lo que nos pasa. A veces es entendible. Tienen muchos pacientes, pero el tomarse el tiempo o de leer previamente la historia clínica, o el de escucharte con lo que te pasa, o de hecho el cómo te hacen los estudios, ¿no? Bueno, contenga el aire, te suman lo que tienen que ponerte. Flojita. Claro, flojita. Sí. Ponete vos flojita. Es complicada a veces la situación y por todo lo que una mujer tiene que pasar, ¿no? Ante estas situaciones. Y ves, en eso no ha habido cambios en la sociedad. Porque hablamos de cómo socialmente tenemos que tratar a las mujeres. Y sí, les decimos, bueno, perfecto, le damos todo un día en la jornada laboral para que vayan a realizarse el PAP. Pero desde los profesionales muchas veces no hay... Como sí hay otros que no, sí, son bien atentos, respetuosos, ¿no? Pero es como que una se siente manoseada a veces por un profesional. Le agradezco muchísimo, Sina, porque claro, desde lo vivencial tiene otra llegada, ¿no? Y otra veracidad también, ¿no? Y se comunica distinto. Sí, pues es que sobre eso se habla mucho, incluso las organizaciones lo hablan, desde el Estado también se habla, o sea, hay conciencia de lo que tiene que ver con el trato, la relación médico-paciente. Yo recuerdo en facultad en psicología médica y siempre me quedó eso, ¿no? Que en realidad el primer, elemento terapéutico en cualquier acto médico es la presencia del médico o la médica, no importa, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que el vínculo que se establece con un otro es principal, no digo que es lo que más cure porque no se trata de ver qué es lo que más ayuda terapéuticamente, pero que es el vínculo lo que permite que muchas otras cosas se desplieguen, incluso una acción terapéutica. Evidentemente, claro, lo digo como psicólogo, como psicoterapeuta, que trabajamos en eso, o sea, evidentemente que trabajamos en vínculos, si no, no podríamos trabajar. Pero esto también afecta y es súper importante a nivel de la relación médico-paciente, médica-paciente, porque pasa lo que está diciendo Cintia, y muchísimo más, lamentablemente. Esto no es una acusación a un determinado colectivo médico en lo absoluto, sino también para mostrar cómo en los consultorios, en el tratamiento que se hacen, porque hay colegas también que tienen actitudes machistas, homofóbicas, que hay colegas, me refiero de mi profesión, ¿no? Que también despliegan muchas cuestiones de destrato, cuando debería ser todo lo contrario. Los profesionales somos humanos, ¿no? Por supuesto, y tenemos también nuestros atravesamientos de prejuicios. Pero para el tema que nos convoca hoy, es interesante ver cómo se da esta violencia gineco-obstétrica, que está hablada, se está teorizada, hay gente que está trabajando para que esto cambie, porque claramente, como vos decís, vas a contar algo muy íntimo, muy personal, ¿no? Y se requiere de una mínima atención, ¿no? Y un mínimo cuidado para que estas cosas se puedan como desplegar. A mí me parece igualmente, y yo sé que no es fácil, porque el dispositivo clínico, o sea, el consultorio, está pensado para que el otro se inhiba, todo, las paredes, la presencia del otro, ¿no? Yo qué sé, todo ese lugar extraño. Aún así, es decir, este es mi cuerpo, esta es mi vida, esto es lo que a mí me pasa, y tengo que armarme de valor y decir todo lo que tengo que decir. ¿Me explico? Porque está en juego mi salud. Entonces, yo sé que esto por decreto no sale, pero bueno, no está de más mencionarlo para que nos animemos y, aunque nos dé vergüenza, miedo y demás, hagamos de tripa corazón a decir las cosas.
Bien, ¿vamos a una pausa? Dale. Sí, y ya seguimos. Te invitamos a comunicarte al 1049, mandas tu mensaje de texto y si quieres hacerlo por WhatsApp, lo podés hacer al 095 90149. Metrópolis, sentí tu música en Metrópolis. Bueno, ahí vamos, ¿sí? De a poco tratando de ponernos al día con todos los mensajes. Tenemos muchos, sí, por todas partes que se van poniendo en contacto con nosotros a través de Twitter, @historias de piel, a través de nuestra página en Facebook, Historias de Piel, a través del 1049 y a través de WhatsApp 095 90149. Vamos con algunos de ellos, algunas de estas historias. Hablábamos hoy, trato de resumir por acá un mensaje bien extenso que llegó a través de nuestra fanpage, allí en Facebook, que hablábamos, ¿no? De aquella que supuestamente es como muy experimentada y todo esto de los adjetivos que se le ponían y demás, pero bueno, como que la cosa tampoco es muy fácil, es para las inexpertas. Exacto. No, es que también un poco en la sociedad no saben cómo comportarse ante una nueva relación, si tenés que decirlo, que si no, que si lo planteás, que si por ahí decía, ¿no? Le di un primer beso y después le pedí perdón porque sentí que no lo había hecho bien. Digo, en esto no estuve bien, reconoce o dice por ahí, ¿no? En el haber pedido perdón por lo que hizo. Y era simplemente por dar un beso, como le salió darlo. Sí. Este es el tema. Entonces, por ahí como que se siente un poco desorientada. Y hablamos, ¿no? También de esto como que... ¿Dónde se aprende? No, claro, sí, no hay un aprendizaje respecto a eso. Lo que pasa es que eso pasa también con muchos hombres, porque también hay una imposición desde la masculinidad hegemónica aplicada a los hombres, de que los hombres sí o sí parece que nacen experimentados. De alguna manera es interesante observar las actitudes de padres y madres cuando mencionan cosas sobre sus nenes chiquitos, ¿no? Se los ve, aparte bastante grosas también, ¿no? O sea, cuando dicen, por ejemplo, las mira todas, les gustan todas, ¿no? O sea, hay ya una presunción de que este nenito que tiene 2 años, 3 años, ya es hiper heterosexual, o sea, que está de alguna manera con un deseo sexual alto, imagínense si dijéramos eso sobre las niñas, y que además, mira a mujeres, lo cual no tiene sentido, o sea, se va como aplicando mucha cuestión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de alguna manera hay una idea preconcebida y muchos varoncitos aprenden a identificarse en base a esos discursos parentales en la familia, pero muchos hombres no. Entonces también está esta idea, y lo vemos en la adolescencia, que muchos varones quieren como ayornarse a ver si ellos logran ser tan experimentados como el hombre ideal que se supone deben ser. Bueno, esto ocurre también respecto al tema de las mujeres. Pero aquí tenemos otro factor a analizar, que las mujeres vienen como colectivo social también a nivel de la cultura, una cultura que cambia poco, digamos, me parece a mí, por lo menos una posición, que vienen de siglos en los cuales, estuvieron oprimidas, doblegadas, imagínense que eran totalmente tuteladas por otro en relación a lo sexual, donde no podían tener un automatismo sexual, o sea, un protagonismo, quiero decir, sexual. Entonces, evidentemente, cuando de repente en el siglo XX, de golpe, en pocas décadas, se da el destape, las mujeres tienen que ser libres. Imagínense, de golpe. Cómo estas mujeres hacen alianzas inconscientes, cómo hacen despegues de esas alianzas inconscientes con sus madres, con sus abuelas, con sus bisabuelas, tatarabuelas, todas estas mujeres que históricamente también sufrieron de represión, que es posible que hayan muerto incluso sin sentir y con mucho odio también, sin darse cuenta por la situación de opresión que vivían y que asumían porque era lo que había que hacer, pero que nunca pudieron tomar contacto con un odio que de verdad sentían. Entonces, ¿qué pasa pensando en las mujeres a nivel de cadena generacional? ¿Cómo hacen realmente para cambiar y asumir una posición de protagonismo? Además, que se les educa que el protagonismo tiene que ser exactamente igual al que han aplicado y han ejercido los hombres masculinos tradicionales. Bueno, no sé si tienen que exactamente hacer lo mismo. Entonces pasa esto, ¿no? Dudas obsesivas. ¿Qué hago?
primera salida con un hombre. Tengo relaciones sexuales, no lo tengo, pero si lo tengo, va a pensar que soy una puta, pero si no lo tengo va a pensar que soy una histérica, porque en realidad ya acepté ir a tomar algo con él y ya me reí, ya le conté cosas. Entonces, ¿cómo regulo la histérica? ¿Cómo regulo la mojigata? ¿Cómo regulo la puta? ¿Qué es lo que se supone que tengo que hacer? Aparte, si voy a la cama, la sociedad me dice que tengo que ser una mujer experimentada, porque una verdadera mujer parece virginal, pero después en la cama tiene que cambiar. Entonces hay una serie de exigencias sobre las mujeres que las torna inseguras, pero no porque sean inseguras, sino porque hay una serie de expectativas y mandatos contradictorios todo el tiempo que provocan escenas como la que esta oyente acaba de enviar. Hablando de escenas, sí, hay escenas y frases que usualmente solemos decir y estaría bueno repasarlas. Exacto, ¿no? porque nos van a permitir entender todo lo que acabo de decir y lo que decía el oyente. A ver. El pez por la boca muere. Lo que realmente expresamos sobre la sexualidad en lo que decimos al pasar y sin darnos cuenta. Cerrá las piernas, nena. Sentate bien. ¿Ya andas loquita? ¿Estás menstruando? ¿Vas a abandonar a los niños para trabajar? Así está el mundo de que la mujer salió de la casa. A mi mujer la tengo bien atendida. ¿Qué le vas a hacer de cenar a tu marido? Esta tiene pinta de prostituta barata. No te regales así. Deja que él tome la iniciativa. La vida sexual de una mujer termina con la menopausia. Cuidado, mija. Si no lo atendés bien, va a buscar algo afuera. Te digo que las mujeres son las peores. Conserva tu virginidad. Después ya nadie te va a querer. Si una mujer golpeada no denuncia, es porque le gusta. Me clave terrible, mina. Es toda una señorita. Delicada, frágil, tan femenina. ¿Vos con novio? Eso no queda bien a tu edad, abuela. Si llegó al cargo, fue abriéndose las piernas. Me parece que patea para el otro cuadro. Y por algo la violaron. ¿Dos mujeres juntas? ¿Qué pueden hacer en la cama? Ay, no te muevas así. Van a pensar que sos una puta. No existe la amistad entre el hombre y la mujer. Ay, no sabes. Ayer mi marido me sacó a cenar. Ese color es de nenas. ¿Ya estás llorando, maricón? En una pareja de hombres. ¿Quién hace de mujer? El tamaño del pene importa. ¿Y vos? ¿No tenés novia todavía? Prefiero que mi hijo sea ladrón a que sea puto. Andá a jugar al fútbol, carajo. No te quedes con las mujeres. Y sí, pobre tipo. Es homosexual porque creció entre mujeres. ¿Y para qué sos macho entonces? Salí de las polleras de tu madre. Con un sopapo controlas a tu mujer. ¿Qué es eso que viene caminando ahí? ¿Hombre o mujer? Dale, decí nomás, que acá somos todos hombres. ¡Hijo de puta! ¡Qué chupapija que sos! Si tenés pareja, no precisás masturbarte. Se infectó de SIDA por ser promiscuo. Me hice puto tratando de terminar este trabajo. Bueno. Claro, es que conocemos a los actores, ese es el tema, conocemos a los actores a los que sometemos la semana a hacer estas cosas, pero bueno. Yo me río porque claro, impacta y porque no tenemos una cultura en los medios de abordar estas cuestiones en serio. Pero ¿quién no las escuchó? Exactamente. ¿Quién no las escuchó? Exactamente. Entonces, a no ser hipócrita, gente, y lo que menos queremos desde Historia de Piel es, digamos, reforzar la hipocresía en la cual vivimos día a día con estos temas. Y de alguna forma, en este popurrí, en esta catarata de expresiones que si ustedes notaron, las primeras están muy dedicadas a las mujeres y después se amplifica un poco a la cultura machista, heterocentrada y demás, intenta ser como siempre hacemos un espejo, ¿no? Y qué feo espejo que tiene que ver justamente con la violencia, en definitiva, que afecta a todas las personas, porque también hemos hablado mucho en Historias de Piel de cómo afecta todo esto mismo, exactamente esto mismo también a los hombres, de distintas maneras, pero que los afecta, tanto es así que los mata directamente, en el sentido de que por esta cultura patriarcal, machista, de exigencias y demás, de que los hombres supuestamente son violentos, de que no tienen que sentir porque en definitiva eso es de nenitas tontas, andar lloriqueando por ahí, bueno, no consultan, no hay una atención a la salud, al cuerpo, y los hombres lamentablemente tienen un índice mucho mayor en lo que tiene que ver con suicidios consumados, por ejemplo, ¿no? Por traer un ejemplo de cómo aprendemos los hombres a tratar nuestros cuerpos y tratar nuestras vidas. Así que este sistema no solo jode a las mujeres, sino que también jode claramente a los hombres. Y pensando en el tema de la violencia, cómo estas frases tienen que ver con todo lo que ustedes preguntan y dicen y plantean aquí en Historias de Piel. Esto no solo parte de inhibiciones personales, psicológicas, trastornos, que sí los pueden haber seguramente también,
pero tiene que ver, y recuerden siempre que vivimos en una cultura que ha tenido una historia, porque hemos tenido abuelas, mamás, hasta bisabuelas y demás, que tienen este legado y esta tradición generacional y que lo reforzamos además todos los días, que nos afectan todo el tiempo en esta educación que hemos aprendido. Y cuando decimos y repetimos estas frases, somos también portadores de que las cosas sigan tal cual están y que después las padezcamos en la intimidad de nuestra propia vida y creamos que solamente son cuadros psicológicos cuando en realidad son sostenidos por la cultura. Les pongo un ejemplo para seguir con esto. Las mujeres en nuestra sociedad tienen el índice mayor de psicofármacos. Esto ya está, alcanza, lo tenemos que leer. ¿Qué pasa? Que las mujeres están tristes, ansiosas y desconformes con sus vidas. Evidentemente, es una lectura muy brusca y violenta la que estoy haciendo porque haya mayor índice de consumo de psicofármacos. Claro, una mente machista diría, y sí, consumen porque están todas locas. Y una feminista te diría por tener que aguantar a los hombres. Y, bueno, claro. Sí, una feminazi en realidad. Pero sí. Pero, ¿qué pasa, no? Ahí hay un factor que no podemos eludir. Lo tenemos que pensar, lo tenemos que analizar. Entonces, ¿por qué pasa todo esto? Bien, después podemos seguir sumando trastornos alimentarios, exigencias estéticas, violencia de todo tipo, ainda más. Bien, mensajes que están llegando, tenemos un montón, Rubén, vamos a ir repasándolos. Hola, buenas noches. Cuento mi experiencia. Yo tuve que soportar ver a 5 ginecólogos que aprobaran mi pedido de cauterizar mis trompas de falopio. Yo lo tenía decidido y tuve que depender de ellos por la decisión sobre mi cuerpo. El sexo lo aprobó y hoy doy gracias y disfruto mi sexualidad a pleno. Le dije, no soy un útero o un órgano de reproducción, yo soy la que decide sobre mi persona. Tal cual, qué importante. Este mensaje importante es, ahora capaz que está viendo una cierta flexibilidad, aunque hay muchas dificultades, pero antes estaba todo esto, ¿no? Y la excusa siempre era, pero lo pensaste bien, y si conseguís otra pareja, otro hombre que quiere tener hijos y vos no podés. Pero bueno, si la mujer no quiere, y claro, si la mujer no quiere y punto. Excelente programa, lo sigo desde siempre. Me sentí muchas veces como un objeto toda mi adolescencia y hasta ahora. Lo más jodido de mi primera etapa, aparte de mi padre, me castró, dice mi vecino, de toda la vida. Me quiso manosear, por suerte no lo logró. También en mi trabajo de docente, aclara, hubo profes desubicados. Uno me besó a prepo y otro me dijo que si me quedaba en ese lugar y me iba a hacer muy feliz. No le di lugar a ninguna desubicación. Una alumna de 16 años me invitaba al cine y luego a los meses dejó ver que era lesbiana. Me sentí acosada en todas esas manifestaciones. Sí, claro, el acoso. Aquí de vuelta volvemos con el tema de la posición de las mujeres como objeto. Yo estoy de acuerdo que también nuestra cultura, y sobre esto hay mucho escrito, hay una palabra que también circula como insulto y que nació desde el psicoanálisis, en realidad le metan los griegos, que es la palabra histeria, ¿no? O sea, sí es verdad que las mujeres han sido educadas para ser deseadas, y por supuesto que si fueron educadas para ser deseadas y no para desear específicamente, porque por algo hay tanta dificultad con el tema de saber qué es lo que las mujeres quieren a nivel sexual, evidentemente que han desarrollado también performance histéricas. ¿Qué quiero decir con histérica? Aquí esto no es un insulto ni nada, sino que es una pérdida de contacto. La mujer pierde contacto con lo que piensa y siente realmente de fondo y queda mucho más embarullada, aturdida y angustiosamente atenta a ver si gusta o no gusta, si halaga o no halaga a los demás. Si es una niña buena, además, que se comporta, que es linda, que tiene buenos modales y demás. Esto está muy, muy aún instalado y empieza desde las que son niñas, cuando quienes cuidan a los niños y las niñas le prestan mucho más atención y la castigan mucho más a la nena cuando la nena está o subiéndose a un árbol o si se ensucia. Le dicen, una nena tiene que ser como prolija, buenita, linda, un buen decorado, ¿no? Tocando el pianito ahí, haciendo todas estas cuestiones. Entonces, evidentemente que después tienen una dificultad respecto a esto y producen a veces guiones histéricos en ese sentido. Ahora, lo que trae esta oyente es clarísimo. Un adolescente, por ejemplo, comentarios de adolescentes, pero de gente adulta, mujeres adultas cuando recuerdan su adolescencia, cuando le empiezan a crecer las mamas y demás, aparece en el discurso familiar, discurso de miedo. Cuidado, ¿no? Tápate más, ten cuidado cómo estás en la calle, y parece que empieza a cambiar el mundo.
Los hombres ahora miran de otra manera, dicen cosas que antes no decían. Y es bien interesante, para hacerlo, así lo resumimos, miren algún video de Malena Pichot, de la loca de mierda, vinculada con el tema de la violencia callejera también, que es uno que está muy bueno. Además hay otro de violencia obstétrica. En relación, por ejemplo, que cuántas mujeres, incluso desde que son adolescentes, se han topado, y es muy común, con hombres por la calle que le muestran sus genitales, por ejemplo. O sea, y que o le dicen algo por la calle, y bueno, y los ejemplos que pone ella también a nivel de centros educativos, centros laborales y demás, que por lo que yo he escuchado en estos años, es tan común que parece como que hay mujeres que lo toman casi como que forma parte del ser mujer. Y si estamos en ese registro, la cosa es grave, porque la violencia se naturaliza, y cuando la violencia se naturaliza, se incorpora y forma parte de una forma de vida, y es mucho más difícil de identificar y, por supuesto, de erradicar. Hola, los escucho siempre. Les cuento que mi pareja es mayor que yo, y en momentos de hacer el amor yo le pido permiso para todo. No comparto eso de que la mujer es un objeto. La mujer se respeta. Soy Mauro, sigan así. Qué bueno, muchísimas gracias. Sí, pues si no los ponemos a todos en la... No, bien, Mauro. Las mujeres se respetan, y yo diría, le agregaría esto, porque si no a veces podemos caer en una cosa como un poco condescendiente con las mujeres, y personalmente no estoy de acuerdo. A las mujeres se las respeta porque son seres humanos, no porque son mujeres. ¿Me explico? Yo debo respetar a los seres humanos. Si yo tengo un especial respeto por las mujeres porque son mujeres, las vuelvo a colocar en lugar de frágiles. Me vuelvo esta especie de caballero que no es más que un machista, que las deja pasar primero porque son sujetos aparentemente débiles. ¿Me explico? Entonces ahí, más allá de las discusiones sobre la caballerosidad, y yo sé que esto está erotizado y a muchas mujeres les gusta, y muchos hombres también se sienten bien en este tipo de rituales. Recordemos que son rituales y que por tanto son juegos, pero ahí no hay ni un caballero fuerte ni una dama en desgracia. Quiero decir, porque si no caemos también en una hipervaloración que en definitiva sigue siendo violenta, de descalificar a las mujeres porque son o porque deben ser sujetos a proteger porque en el fondo son frágiles. No. Son seres humanos exactamente equitativos con los hombres, quizás sí diferentes, toda una discusión sobre la diferencia, pero que bueno, en síntesis, debemos respetarnos entre las personas, no porque somos hombres o mujeres específicamente. Vamos con el 104.9, que tenemos muchísimos mensajes por allí. ¿Es cierto que existe el squirting, es decir, que la mujer eyacule como el hombre? Estamos escuchando entre amigos desde Cerrillos, por allí, muy bueno el programa. Muchísimas gracias. Sí, hay descrito a nivel de la literatura sexológica, todo lo que tiene que ver con la eyaculación en las mujeres. No está identificado el órgano específico que produciría este tipo de secreción. Es una secreción diferente a la lubricación vaginal. Obviamente no es semen y obviamente no tiene espermatozoides, porque no hay órganos en el cuerpo de las mujeres que puedan producir este tipo de células, pero sí se registra. Digamos, sobre todo cuando la mujer tiene el orgasmo y se produce, digamos, una secreción mucho mayor, incluso mujeres que describen que mojan la cama, pero de una manera copiosa, ¿no? O sea, entonces ahí sí hay casos en ese sentido que pocos, por lo menos lo que he escuchado yo, que tienen que ver con la llamada eyaculación de las mujeres. Bien, más mensajes que siguen llegando. Dice, pienso que no ha habido grandes cambios en la forma en que las personas vivimos la sexualidad. Las lógicas de dominación son las mismas desde hace años. Otro de los mensajes, un buen amigo me pidió que tuviera relaciones con su esposa, que era su fantasía. Ahora están campantes y yo no puedo ni mirarlos de la vergüenza. ¿Debería sentirme así? Dice este mensaje. Bien, primero, respecto a lo que decía de las lógicas de dominación. Una cosa interesante, porque hay mucho discurso ahora sobre la igualdad de los hombres y las mujeres, y bueno, porque se sigue reclamando, si los derechos ya están logrados, y bueno. Cuando atravesamos además las cuestiones vinculadas con género, esto es la diferencia hombre-mujer, le atravesamos cuestiones vinculadas con la clase social, digamos, el acceso a bienes materiales y económicos, o sea, si la gente es pobre o no es pobre. Si le agregamos la orientación sexual, en el sentido homosexual, heterosexual, bisexual y demás, si le agregamos también lo étnico-racial, si se es negro, si se es asiático, si se es lo que sea, la cosa se complica en términos de cómo se ejercen estas lógicas de dominación. No es lo mismo a nivel, digamos, de empoderamiento para una cultura blanca como la nuestra, blanca en términos de hegemónica, una mujer blanca que una mujer negra, aunque las dos sean mujeres. Esto, digamos,
forma parte dentro del folclore y de los, digamos, de la tradición también feminista, en donde siempre se cita un encuentro feminista en el cual había una mujer europea rubia que hablaba de los derechos de las mujeres y saltó una mujer negra africana diciendo que justamente que ella cada vez que se levantaba todos los días y se miraba al espejo, veía en el espejo una mujer. En cambio, ella cuando se levantaba y miraba al espejo, veía una mujer negra. Por tanto, los factores étnico-raciales, como la clase social, lo económico y demás, siempre son factores importantes para poder pensar las lógicas de dominación, que estoy de acuerdo contigo, a mi criterio han cambiado muy poquito, si es que han cambiado. Respecto a lo que decía el otro oyente, ahí hay una cuestión cuando, y ya vamos a hacer sexo grupal en algún momento, cómo son los arreglos a nivel del sexo grupal. Deben ser muy cuidadosos porque pueden producirse este tipo de cosas. En este caso no generan mayores problemas porque quien se ve afectado a nivel de vergüenza es la parte externa, que en definitiva es la que menos tiene, digamos, está involucrado en esta cuestión. Pero puede suceder que se vea afectada una de las partes internas, por ejemplo, unos integrantes de la pareja que sienta vergüenza, que se arrepienta de lo que pasó y demás. Por tanto, como recomendación, antes de que hagamos un programa sobre sexo grupal, swingers o intercambio de pareja, es cada vez que se quiera tener sexo grupal, piénsenlo bien, pero no porque haya que advertir de que vaya a pasar algo malo, sino que contrátenlo de la forma más explícita que puedan, tratando de ver qué factores pueden darse dentro de los inesperados para pasar al acto con estas cuestiones. Vamos a una pausa porque sí, ya nos pasamos unos cuantos minutos de las 11, pero tenemos el último bloque, el más extenso para compartir, así que vos también podés enviar tus mensajes al 1049 o por WhatsApp al 095901049. Bueno, a ver, hay mucho para decir, pero me voy a poner así a correr con los mensajes que vienen llegando por acá. Buenas noches. Muy bueno el texto sobre la violencia callejera e insultar hace disfrutar al otro. Mi estrategia es parar, me presento con nombre y apellido. Mirá, bueno, sí, es interesante que las mujeres cuando se reúnen y que busquen estrategias también de cómo manejar las violencias, porque hay cosas bien interesantes y creativas. No, decir, vení, baja, pero tirate de ahí directamente. A ver, mira, dice, para mi novio me dice que no mantiene la erección con condón, presiona mucho y tenemos sexo sin protección, es degradante. ¿Será verdad esa pérdida de la erección? Sí, bueno, sí pasa mucho, pero más allá de eso, pasa mucho, ¿por qué? Porque, a ver, esto bien, pasa mucho también cuando este varón está inserto en determinados sistemas donde lo que circula, sin decirse claramente, es que hay un cierto temor a perder la erección. Si no estamos pensando en el tema de si se pierde o no se pierde la erección, si simplemente nos juntamos ahí para disfrutar y que salga lo que salga, evidentemente la erección va a estar y ahí y no va a generar ningún problema. Pero muchas veces cuando está la duda como instalada, el ir a ponerse el preservativo, y ahí es el problema de cuándo me lo pongo, se lo deberían poner desde que empieza el contacto sexual. Una vez que se da la erección, ya me lo pongo y me olvido, porque si lo hago de otra manera, en el momento de mayor éxtasis y demás, hago un parate, y además también el hecho de ponerme el preservativo me recuerda las ideas obsesivas que yo puedo estar teniendo de se me parará, no se me parará, lo mantendré, no lo mantendré, cosa que le pasa a muchísimos hombres vinculados con el tema de la erección. Entonces, eso sucede. Ahora, eso sí es verdad. Sí, es verdad. Pero el tema es que las mujeres que se vinculan sexualmente con hombres desde prácticas penetrativas, porque evidentemente que hay muchísimas mujeres que no se vinculan con hombres ni les interesa de ninguna manera, ni simbólica, ni realmente vincularse con un hombre sexualmente, pero las que sí lo hacen y tienen con ellos prácticas penetrativas a nivel vaginal, sufren lo que se llama de una doble vulnerabilidad, que es biológica y psicosocial. ¿Por qué es biológica a nivel de lo que tiene que ver con infecciones de transmisión sexual? ¿Por qué es biológica? Y bueno, porque son las penetradas y el semen queda en el interior de sus vaginas. ¿Y por qué es psicosocial? Porque las mujeres no son educadas en lo cotidiano, desde sus casas, sus familias, los medios de comunicación y demás, para que puedan negociar firmemente esta cuestión. Y como además se las educa para que tienen que ser agradables, se las educa siempre con miedo a que si ellas imponen algo, que las ama supuestamente, capaz que las abandona o no les gusta, muchas veces se callan la boca y pasa lo que sucede. Entonces, cuidado con esto y cuidado con pero no cuidado porque tengan miedo, pensemos, las mujeres cuando están vinculándose con hombres también tienen que aprender técnicas de negociación, no es que tengan que hacer un curso, pero animarse a ser
ustedes mismas y decir, si yo pienso esto y quiero esto, ¿por qué no lo voy a plantear? Si no estoy con mi papá ni con un jefe que me va a sancionar. Estoy simplemente con un par, con mi pareja o con ese hombre con el cual estoy hoy teniendo relaciones sexuales. No es un dios, ni es nadie que me va a colocar en ningún lugar de importancia. Por aquí uno de los mensajes, no entiendo mucho qué es lo que dice. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que por algún problema circunstancial no pueden formar una pareja a la hora del sexo? Una familia, formar una familia a la hora del sexo. Sí, bueno, a ver, sí, el tema de formar familia, estoy pensando ahora, lo que se me viene es la canción de Caperucita de Ismael Serrano, para que seas buena esposa y no envejezcas sola, en la cama y la cocina has de saber alegrar a tu marido y cuidar a cada hijo que te atrapa a tu destino, que has de ser madre y esposa y la pobre Caperucita llora. ¿Por qué se me vino a la mente esta divertida canción, aunque me encanta? Pero bueno, lo digo irónicamente a lo divertida porque generalmente la educación tradicional que las mujeres han recibido es que cuando, digamos, tienen relaciones sexuales con alguien, ahí está todo el verso de la virginidad y demás, con esta que las mujeres tienen un supuesto valor de intercambio, entonces hay mujeres que están marcadas y otras que no lo están marcadas. Digamos, una vez que tienen relaciones sexuales deben formar pareja y además desde esa pareja con un hombre, por supuesto, porque el lesbianismo a nivel de feminidad y a nivel de construcción de ideas de mujer está totalmente aún hoy invisibilizado. Digamos, debe también entonces sumarse y meterse dentro de la institución matrimonial, dentro de la institución familia, a producir hijos y demás. Las mujeres también tienen derecho y quieren, y de hecho lo hacen, a tener relaciones sexuales de una forma autónoma y decidida por sí mismas, de tener relaciones sexuales sin que esto implique formar pareja, ni mucho menos formar una familia, ya sea porque se van a vivir juntos con su pareja o porque encima además tienen hijos o hijas. Mira, hay algunos mensajes, se ve que claro, llegaron en el momento que estábamos hablando sobre el tema. Voy a leer los tres seguiditos. Uno de ellos dice: tengo 60 años y tengo miedo de mantener relaciones porque soy anticuada y tímida. Llega otro que dice: tengo 58 años con mi esposo después de 22 años de casados. Hoy disfrutamos más del sexo y me siento más liberada. Bueno. Es hermoso. Tengo 50 años, vivo muy bien la sexualidad con personas bastante más jóvenes, no tengo sequedad, ningún síntoma como calores, etcétera. Los hombres mayores no me ven. ¿Qué tema? Los hombres mayores no te ven. Ahí, bueno, primero lo de la esta oyente de 60 años que tiene miedo de tener relaciones sexuales porque se ve tímida y anticuada. A ver, estamos de acuerdo que lo que podemos llamar mercado, en términos irónicos, que tiene que ver con toda la serie de exigencias sociales que hay supuestamente para estar con alguien, y nos da miedo porque salir de nuestros lugares de comodidad, conocer a alguien, exponernos, nuestra autoestima, que nos vea desnudos, desnudas, que además también le ofrezcamos cosas y pongamos expectativas y quizá el otro no le guste, nos abandone o se vaya. Conocer a alguien y estar con alguien también es un acto, es una situación de riesgo, por decirlo así, de riesgo emocional. O sea, sí, si te involucras, si estás con alguien, incluso aunque solo tengas relaciones sexuales, te toca. Nadie sale ileso de esas cuestiones. Así que no las podemos evitar, estas cuestiones. No podemos ir súper seguros a un encuentro con alguien, porque eso es ficticio, solo está en las películas. Entonces, digo, con esto del anticuado, me parece interesante, por más que el mercado, como te decía, esté así. Bueno, a ver qué es lo que vos tenés para poder entregar, para dar, no para compartir más que entregar, compartir con el otro, qué es lo tuyo, porque ahí es donde de alguna manera vos te podés vincular sin esa timidez, porque esa timidez lo que te está diciendo en definitiva es: yo debería ser de una determinada manera y no de la forma en que yo soy. Entonces, me parece que cuando uno o una se muestra al otro y se vincula con el otro desde ese lugar más de calma, no de que tengo que ser la gran cosa, pero que tampoco me siento en el piso, soy lo que soy, desde la paz, ¿no? Sin expectativas, seguramente te vas a encontrar con alguien que pueda valorar eso y lo encuentre y sintonice desde ese lugar. Yo creo que estas cosas, por más que haya tanto desde lo social y del mercado impuesto, me parece que las personas todavía podemos sintonizar cuando nos queremos vincular desde la tripa, desde el corazón, desde lo que realmente somos, sin mayores exigencias. Y a las mujeres, como decía, ¿no? Unas mujeres de más de 50 años que los hombres no las ven, sobre todo hombres adultos, nuestra cultura está hiper erotizando a las mujeres de una manera terrible, y esto la gente que trabaja en explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes y de prostitución en general y trabajo sexual en general lo atestigua todo el tiempo. La televisión abunda
de forma bizarra sobre lo que tiene que ver con el cuerpo pornografiado de las mujeres todo el tiempo. Las revistas lo hacen todo el tiempo y los mensajes que se transmiten todo el tiempo es que las mujeres son objetos sexuales, pedazos de carnes jóvenes, porque evidentemente el cuerpo joven parece que a nivel de mercado es el que resulta más atractivo. Digo esto porque además de la violencia que implica para las propias mujeres jóvenes también, esto de ser procesadas exclusivamente por cuestiones estéticas, afecta mucho a aquellas mujeres que empiezan a correrse, obviamente, por el paso de los años, de las situaciones o de las expectativas estéticas de lo que se supone es una mujer bella. Por supuesto que también están las llamadas irónicamente pendeviejas, ¿no? Que son mujeres que evidentemente se nota la edad que tienen, pero que viven angustiadas en relación a factores estéticos que no siempre son porque lo estén deseando realmente desde sí para una transformación personal, sino que lo hacen para, digamos, valer más a nivel de mercado. Bueno, me parece que como sociedad, como personas, y esto no solo atañe a las mujeres, debemos entrar a preguntarnos muchas cosas de cómo estamos viviendo últimamente, no solo a nivel sexual, sino a nivel vincular en general. Y como decía esta oyente, sí, los hombres, muchos hombres, no todos por suerte, funcionales a este mercado, evidentemente van a fijarse en mujeres más jóvenes, además porque estas mujeres más jóvenes los van a elegir también, porque evidentemente las exigencias estéticas sobre los hombres no son las mismas que sobre las mujeres. Sigue pesando sobre los hombres en términos masculinos su acceso a lo económico. Entonces evidentemente la frase lamentable y de muchos años atrás de billetera mata galán, lamentablemente muchas veces esto también está ocurriendo. No estoy diciendo con esto que los hombres de más de 50 años sean feos y no sean elegibles por mujeres jóvenes, pero evidentemente que todavía pesa mucho estas cuestiones en relación a los hombres y las masculinidades, porque antes incluso se decía que el hombre es como el oso, cuanto más feo más hermoso. Hoy estamos en la era, es verdad, de los metrosexuales y las exigencias estéticas en hombres, pero falta mucho todavía como para que sobre el cuerpo de los hombres y la masculinidad pese, de la forma en que pesa sobre las mujeres, estas exigencias estéticas para poder puntuar sexualmente y emocionalmente dentro del mercado. Bueno, a ver, dicen por ahí, los seres humanos somos bisexuales y polígamos por naturaleza, aceptémoslo. Sí, la palabra naturaleza es complicada porque la naturaleza humana, desde la naturaleza humana somos sí polígamos y demás. La poligamia, bueno, no quiero venir ahora desde la antropología preciso con los conceptos, pero bueno, se entiende, no, porque si no nos vamos mucho tiempo. Pero está bien, se entiende igual lo que está planteando la persona. Y sí, lo que pasa que, claro, tenemos discursos que se producen sobre la sexualidad y allá vamos las personas y los actuamos. Pero ojo, la monogamia, o sea, el vínculo entre dos personas que se eligen y permanecen, también es una opción válida, no siempre es una mentira. Digo porque también a veces nos vamos como para el otro lado, no siempre es una mentira, porque la monogamia ofrece un contexto de intimidad, un contexto de conocimiento, digamos, un contexto de compenetración con el otro, que a veces, entre lo que tiene que ver, sobre todo a nivel de vínculo, estoy hablando a nivel solo sexual, sino a nivel de vínculo, ofrece obviamente otro tipo, digamos, de apoyo y constitución psíquica dentro de esa relación vincular. Bueno, algunos mensajes que se van con el tema del ginecólogo. Lo del ginecólogo es tal cual, uno se siente muy vulnerable. Otro de ellos dice, hola, buenas noches. Otro de los factores que ayuda es que en la consulta ginecológica siempre está presente la enfermera. Si bien sabemos que podemos pedir que se retire, nos da vergüenza, pero en poblaciones pequeñas donde nos conocemos, sabemos que eso no queda en el consultorio. Y entre que a veces nos avergonzamos de plantear una situación y que sabemos que no va a haber una publicidad, ¿no? Es todo un tema. Otra cosa es que quiero comentar que tengo 46 años y algo menos de 30 años yendo al ginecólogo. Solo mi última ginecóloga, desde que hace unos 3 años a esta parte, me pregunta en la consulta, ¿tu sexualidad está bien? Dice, la primera vez quedé cortada. También me pasó, dice, con la ligadura tubaria y la pedí a los 22 años. Recién logré hacerlo medio a prepo y reclamando mis derechos y la ley aprobada hace 3 años. Claro. Decía que mandó este mensaje. Claro, sí. Sí, tal cual. Qué interesante esto que decías en comunidades más pequeñas también, lo cual es otro de los factores también que tenemos que pensar. Fíjate, ¿no? Si cuesta en una ciudad más grande, más allá que Montevideo no es París, pero bueno, es grande, por lo menos genera un cierto grado de anonimato.
imagínate en comunidades chicas las dificultades que todo tiene. Entonces tenemos que pensar siempre todo, cuando hablamos cuando decimos la situación de las mujeres, primero vamos a pensar de qué mujer estamos hablando. Estamos hablando de una mujer biológica o una mujer trans. Estamos hablando de una mujer negra, mujer blanca, mujer asiática, pobre, rica, edad media, clase media, media alta. ¿De qué vive? Ámbito rural, ámbito urbano, interior del país, capital, extranjera, porque también tenemos toda una problemática en nuestro país ya hace bastante tiempo, ¿no? De un ingreso bastante grande de población extranjera y de muchas mujeres también que están trabajando en determinados sectores. Y bueno, también pensar cómo se juega esto del ser mujer en función de todas estas variables. Bien, a ver, por acá, hola, buenas noches, soy mujer, tengo 32 años, me pasa que cuando le practico sexo oral a mi esposo llego a tener hasta 5 orgasmos, y al terminar él tengo muchas más, terminando con las piernas adoloridas. ¿Es normal? Sí, claro, sí, porque cuando vos tenés el orgasmo, digamos, tenés reacciones a nivel muscular, porque tiene que ver con la descarga, incluso capaz que te ha pasado y te das cuenta, tenés más fuerza en el momento que estás teniendo el orgasmo, que no es la resistencia que habitualmente el músculo está adiestrado para tener. Va a depender, por supuesto, sí, de tu entrenamiento, pero que después te queda doliendo el músculo porque hiciste incluso calambres que pueden estar apareciendo, porque el momento de descarga y reacción espasmódica de los músculos provocan ese tipo como de descarga que sí puede provocar dolor, en este caso, como decías tú, de las piernas. Tenemos una recomendación para hacer, ¿no? Exactamente. Bueno, dale, la presentamos. Dale. Recomendadas. Películas, libros, obras de teatro, canciones y demás expresiones de la cultura que estimulan el tacto por lo sexual. Vamos a las recomendadas y en el día de hoy les traemos una película. La que elegí para esta ocasión sobre mujeres hay muchas, por suerte. El cine comercial incluso produce mucha cosa también. El mercado también está apropiándose de los discursos feministas, de resistencia social y demás, porque está funcionando también como utilitario para la venta de productos. Pero digamos, una película que me parecía interesante traer, que me gusta personalmente mucho, que le hemos trabajado además con alumnos y alumnas en relación al tema de las cuestiones de género en general, es la película Memorias de Antonia. Una película ya vieja, belga-holandesa, que fue hecha en el año 1995. Su escritora y directora es Marlene Gorris, y realmente cuenta la historia del regreso de una mujer con su hija ya adolescente a su pueblo natal en un periodo posguerra, un pueblo muy conservador, de muchos prejuicios. ¿Y qué pasa con Antonia, su hija, y las siguientes generaciones que van apareciendo a partir de esta Antonia, en donde la película narra maravillosamente la historia de esta mujer desde que llega a ese pueblo hasta que muere, y todas las otras mujeres que van apareciendo a partir de la hija de su hija y su nieta? Entonces les recomiendo los diálogos que aparecen ahí, todo un realismo mágico muy interesante, y realmente ofrece, para hacer una película incluso también de aquella época, posibilidades creativas de imaginar mundos en donde de alguna manera las mujeres puedan tener una posición protagónica, digamos, y en relación de equidad para con los hombres. Y digo relación de equidad porque esta película a veces ha sido criticada como muy de dominación de las mujeres, y realmente si miramos bien no se plantea que se quiera excluir ni odiar a los hombres, sino que se los invita también a participar de una lógica mucho más comunitaria de integración entre las personas, en donde las diferencias sexuales vistas desde esa manera tan en inequidad, tan desde la inequidad, desaparecen, y creo que esta película lo logra transmitir. Así que, gente, si les interesa, Memorias de Antonia, una película del año 1995 que recibió el Oscar a Mejor Película Extranjera en el año 1996. Memorias de Antonia la pueden encontrar en cualquier lugar. Disfrútenla porque me parece que es realmente una joya que vale la pena recordar siempre. El tráiler lo van a poder ver ahora en un ratito ya en nuestra página de Facebook de Historias de Piel, por allí lo van a encontrar, ¿eh? Perfecto. Bueno, bien. ¿Cómo venimos con el tiempo? Y ya nos quedan los últimos minutos. A ver, por ahí,
¿Qué dice por ahí? Creo que la postura de la mujer ha cambiado. Tengo muchas amigas y conocidas que tienen relaciones sexuales con hombres que no conocen y es como más habitual. Sí, en ese sentido hay un cambio, por supuesto, es negar un cambio. O sea, ahora, ¿qué sentido tiene ese cambio? ¿Qué valor, hacia dónde apunta? ¿Qué consecuencias está trayendo? Y demás. Bueno, es un tema de debate para pensar y qué efectos producen la felicidad de las personas. En definitiva, también es un tema de debate. Hola, buenas noches. Tuve un bloqueo por un intento de abuso a los 5 años, lo que hizo que no disfrutara ni viviera el sexo en plenitud. A los 40 años mi mente me trajo ese recuerdo que duele, pero me hizo darme cuenta de que mi falta de interés tenía una razón. Hoy, después de 23 años de casada y separada hace algunos años, vivo y disfruto del sexo sin culpa alguna. Qué bueno, que aquí es importante reivindicación. No sé si pasaste por un proceso terapéutico, pero bueno, qué importante, si quieren, es importante ir a un psicólogo, psicóloga, un terapeuta, pero también la posibilidad de pensar sobre estas cuestiones, cómo libera, cómo habilita, ¿no? Cómo de verdad podemos sanar de alguna forma las cosas que hemos vivido, porque de alguna manera renunciamos a seguir sosteniendo el dolor. El dolor es algo, los traumas justamente vividos en otro momento de la vida tienen efecto no solo porque fueron ejercidos en aquel momento, sino porque seguimos enganchados y enganchadas a esos recuerdos, sobre todo cuando no los recordamos, aunque resulte paradójico, ¿no? O sea, cuando realmente no los traemos más a la memoria, cuando realmente no los naturalizamos, no porque haya estado bien, quiero decir, pero bueno, los aceptamos como un hecho vivido y de alguna manera ahí los dejamos pasar. Hacemos las paces de alguna manera con algo después de todo el odio, poderlo volcar, ¿no? Si es que identificamos al victimario o victimaria de esta situación, para poder seguir adelante. Porque, claro, el cuerpo y la sexualidad solo funcionan, digámoslo así, si de alguna manera armonizamos con todo lo que somos y sentimos en ese momento, ¿no? de encuentro sexual. Así que buenísimo por estos procesos y creo que ayuda a mucha gente, y particularmente en el caso de las mujeres, los abusos sexuales que reciben las mujeres en la infancia son tantos que, y lo digo así porque surgen muchas actividades, historias de mujeres comunes y corrientes que cuentan y se animan a contar, y surgen historias de abuso y bueno, tenemos que repensar también qué está pasando con estas cuestiones. También los niños son abusados, y las mujeres en general después abusadas de múltiples maneras, no solo desde un acto concreto a nivel sexual en términos genitales. Y bueno, son cosas que tenemos que pensar, no colocando a las mujeres en posiciones de víctimas. Creo que eso no ayuda absolutamente a nadie, porque automáticamente demoniza a los hombres, los vuelve culpables y malos de algo. Y me parece que polarizando la cuestión de esa manera, no viéndola en forma compleja, no vamos a lograr de alguna forma hacer algo, por lo menos con la violencia. Yo no digo erradicarla, pero por lo menos hacer algo con ella, sobre todo esta simbólica, esta social, que después tiene una traducción concreta en los actos de violencia de género y violencia doméstica. Me parece que tenemos que entrar a pensar de manera más compleja en cómo seguimos pensando la diferencia. ¿Qué quiere decir? Cómo vemos, sentimos y valoramos la diferencia de hombre-mujer, masculino-femenino, incluso heterosexual-homosexual, blanco-negro, arriba-abajo, bueno, todas las polaridades que tenemos en esta cultura. Pero insisto, las mujeres no son ni malvadas, ni no son arpías, no son medusas, no son como hombres, no son sirenas, no la sirenita de Disney, sino las sirenas de la mitología grecolatina, mujeres que con sus cantos, hipnotizaban a Ulises y toda su tripulación para después devorarlos. Esas son concepciones misóginas de la cultura que están vinculadas con el temor a la feminidad. Esto es mucho análisis psicoanalítico en relación a su poder de gestación, su poder de concepción de una vida, y por tanto las mujeres tendrían, a nivel del imaginario cultural en Occidente, ese poder tan total de dar y quitar la vida, que los procesamos a nivel de mitologías, cuentos e historias. Y bien, sí, las mujeres no son ni vampiros ni arpías, que las arpías también son, digamos, construcciones de la mitología griega, más allá que las usemos en la vida, en el lenguaje cotidiano. Ni sirenas, ni medusas, ni nada. Son seres, como los hombres, que nos ha tocado vivir en una época que concibe la diferencia sexual en términos binarios. No pasaba eso antes, como estuvimos viendo hoy con los griegos.
Y bueno, hoy tenemos a esto que llamamos mujer y también tenemos a esto que llamamos hombre. Y por suerte está también la visibilización cada vez más progresiva de las personas trans, que por suerte vienen a rompernos un poco los esquemas y a dejar de pensar tan binariamente entre hombre y mujer, porque entre hombre y mujer parece que hombre y mujer son solamente dos extremos de, digamos, una graduación bastante extensa, que les invito a que intenten explorar, porque a veces ser hombre y ser mujer resultan ser más unas carcasas, unas cárceles, que de verdad una identidad que diga algo de uno mismo, de una misma realmente. Así que, gente, hoy estábamos con mujeres y sexo, un tema que lo vemos siempre en realidad transversalmente, también hombres y sexo es transversal, pero hoy especialmente queríamos hacer énfasis en conmemoración al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, Día Internacional además de las Mujeres Trabajadoras. Esto ocurrió ya en el año 1910, cuando se estableció. No les voy acá a hablar un poco de los datos históricos, pero se inició en el ámbito laboral, básicamente con el tema de los derechos de las mujeres al ámbito laboral, y después sus consecuencias a nivel más de lo social, que obviamente empezó a inicios del siglo XX, y que recordamos, por tanto, mujeres que han muerto, digamos, también en situaciones sindicales. Así que particularmente nace de las mujeres trabajadoras y por extensión a todas las mujeres. Pero que es un día que no solo de las mujeres, es un día de reflexión sobre cómo pensamos en nuestras sociedades las diferencias. Así que, gente, les invito a que a las mujeres que les gusta, o la gente que considera que vivir el Día de la Mujer es entregar una rosa, una flor y dar un regalo, como el Día de la Madre, esto es ideológico, cada quien lo procese como quiera, pero lo importante, yo tengo mis críticas para con eso, ya verán, ya están viendo mi tono, pero creo que lo importante en definitiva es que no olvidemos la reflexión política sobre esto. Esto es un día político, es un día de reflexión sobre la opresión que vivimos a nivel occidental, desde múltiples maneras. Así que, gente, no es el día de halago a las mujeres, es el día de reflexión sobre cómo vivimos en Occidente en términos de género, las diferencias. Así que, bueno, terminamos por aquí con igual si quieren mandar bombones, flores, serán bien recibidos. También, ya bien, está, ¿no? Bien, por las porque rico, sí, claro. ¿De qué vamos a estar hablando en el próximo programa? El próximo programa vamos a estar metiéndonos, bueno, ahora un poco con los hombres también, ¿no? Porque lo viven directamente en sus cuerpos. Claro, todas las mujeres y bueno, a ver. Pero que afecta obviamente a mujeres y hombres por igual. También, claramente, sí. Que vamos a estar hablando de disfunción eréctil. A mi criterio y criterio de muchas personas, mal llamada impotencia. ¿Por qué no impotencia? No solo porque quede feo, sino porque es una palabra tan abarcativa. Parece que una persona que no tiene una erección queda como inutilizado en toda su existencia. Y no, las personas somos mucho más que un pene duro y un pene erecto, a nivel sexual por lo menos. Entonces preferimos llamarles disfunción eréctil. Y vamos a estar metiéndonos en cuáles son las dificultades, por qué aparece, cuáles serían las causas, qué tenemos que hacer también cuando estas cosas suceden. Lo común, aparte común, es muy común que sucedan. Así que bueno, nos estaremos metiendo desde distintas perspectivas, psicológicas, biológicas y demás. Y clínicas, por eso también va a estar aquí en los estudios el director de Androclínica, que es la clínica de tratamiento de disfunciones e impotencia sexual masculina, Jorge Diorio, el doctor Jorge Diorio, que va a estar aquí en los estudios. Entonces, ahí va, así compartiendo que bueno, miradas sobre un tema tan complejo, además que tanta gente aparte va al consultorio por estas cuestiones. Muchísimo, y muchos nos animan a ir al consultorio. O sea, entonces los esperamos el próximo domingo. Mira, están haciendo un planteo a través de Twitter. Rubén, por favor, un tema tiene que ser técnicas de negociación. Bien, bueno. Podría ser. Sí, en serio, Propongan que son todos bienvenidos. Buenísimo. Nos seguimos comunicando durante toda la semana a través de la página de Historias de Piel. Por allí mantenemos un contacto permanente. Pero por aquí nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Perfecto. Después de Telemundo. Nos vemos el próximo domingo con disfunción eréctil. Chau, chau. Aquí termina otra entrega de Historias de Piel. Nos reencontramos el próximo domingo después de Telemundo con más sexualidades en radio. Aquí en Metrópolis FM. Porque hay cosas que no se pueden dejar de sentir. Conducción, Cintia Caraballo y psicólogo sexólogo Rubén Campero. Producción, Nicole Mitnick.